He muerto varias veces, me ahogué a los 6 años, estuve bajo el agua 3 o 4 minutos, tenía 39 años, tuve un ataque al corazón, vi a un tipo desfibrilarme, todavía podía ver a la gente, todavía podía escuchar todo. Fuiste testigo de algo. Escuché que te mataste con tu personalidad, ya sea que esté en peligro o muriendo, esta voz me habla, me guía a través del trauma. David A. Williamson murió, fue testigo de cómo lo revivieron y nos comparte cómo la experiencia lo liberó de su apego al odio y la ira. Vi al KKK trayendo a mi familia cuando tenía 5 años. Absorbí todo eso, esa energía de odio. Era un tipo enojado que sobrecargó mi sistema nervioso, mi cuerpo y mis órganos, y morí. Morí porque odiaba este lugar. Cuando regresé y esos pensamientos y el apego seguían ahí, sentí que me habían sanado. Es como si tu cerebro se hubiera reconectado. No hay dolor, no hay confusión, no hay ansiedad. Ahora sé que mi atención crea mi experiencia. Pongo mi atención en ideas esperanzadoras. No existe la soledad. Eres uno con todo. ¿Qué recuerdas de haber dejado tu cuerpo? El primer pensamiento que tuve. Hola, soy Mayim Bialik Y yo soy Jonathan Cohen. y bienvenidos a nuestro análisis. ¡Wow! Tenemos un episodio para ustedes hoy. Sé que muchos de ustedes están interesados en las experiencias cercanas a la muerte. Y hoy tenemos la oportunidad de hablar con David A. Williamson, quien hace unos 10 años estaba sufriendo de una variedad de problemas relacionados con el corazón, lo que resultó en que tuviera un ataque cardíaco y un desgarro en la aorta. Y él murió. Él murió y fue testigo de cómo lo devolvían a la vida. Pero la experiencia que tuvo en este proceso no solo cambió la forma en que regresó a la vida, sino que cambió la manera en que su cerebro realmente percibía su propia persona, a otras personas y sus relaciones. Es uno de los cambios más profundos que hemos escuchado de una experiencia cercana a la muerte. Lo que es particularmente inusual sobre esta SM es que cuando David murió en el hospital hace unos 10 años, en realidad no fue la primera vez que había muerto. Cuando tenía 6 años, experimentó una increíble SM relacionada con el ahogamiento. Él cree que algunas de esas experiencias en realidad se trasladaron a la SM que ocurriría décadas después. David describe lo que experimentó en el más allá, el vacío negro que vio, la luz, los seres y lo que vio en el borde del universo. David A. Williamson, bienvenida al análisis. Vamos a desglosarlo. Gracias por invitarme. Vienes muy recomendada, no solo como sobreviviente de una SM, sino también como persona, por recomendación de nuestra amiga Betty, y estamos muy contentas de poder hablar contigo. Entonces, David, quizá puedas llevarnos 10 años atrás. Sí, Eh, ¿Cómo era tu vida? ¿Dónde vivías? Un poco sobre dónde creciste. Sí, ¿quién sí, es David? claro. Me remontaré más atrás porque me ahogué a los 6 años. Y en el video más popular ni siquiera lo recordaba realmente. ¡Guau! Bueno, no lo recordaba como un trauma, ya sabes, porque no lo integré como un trauma. Pero de niño yo estaba en Yanceyville, Carolina del Norte. Como Huck Finn, yo pasaba todo el tiempo en la naturaleza. Me encantaba estar en la naturaleza. Solía cavar hoyos en la tierra y cualquier cosa que encontraba era un tesoro para mí. Y yo, en vez de usar loncheras para mi almuerzo, tenía piedras, insectos y todos estos tesoros que coleccionaba y los guardaba ahí. Todo era mágico para mí cuando era niño. Sentía que tenía dones espirituales cuando era niño. Tenía sueños lúcidos a menudo. Pensaba que era un pájaro. Tenía parálisis del sueño, lo cual no me gustaba, pero aprendí a manejarlo. Escuchaba los pensamientos de las personas, podía sentir lo que la gente sentía. Sabía cuando los adultos mentían, y yo no lo hacía, así que perdí el respeto por muy temprano en mi vida. Y simplemente pensé que tenía que descubrir las cosas por mi cuenta. Y esa es mi mamá. Mi mamá me mandaba con otras personas cuando tenía preguntas. Mi tío era obispo, creo, en ese momento, o diácono en la iglesia en ese tiempo. Y yo le hacía preguntas y las respuestas nunca me gustaban, ya sabes. Y ella me preguntaba, ¿te respondieron tus preguntas? Y yo decía no. Pero yo encontraba las respuestas porque siempre supe que si investigaba, lo iba a descubrir. Es como cavar hoyos en la tierra. Si cavaba, siempre encontraba algo. Y eso, así que mi esfuerzo, yo diría que el esfuerzo por aprender, crecer y entender la realidad fue algo que mi mamá siempre me animó a hacer. Ella siempre me compraba libros. Había, creo, algo de Publishers Clearing House donde comprabas, me serían 5 libros por 5 centavos o algo así. Y era porque tenías esto, es el procesamiento.
terminaba costando como $40 y ella, y yo pensaba cada vez que en realidad pensaba que eran 5 centavos, así que, y ella lo hacía por mí cada vez. Wow. Y yo no sabía cuánto dinero estaba gastando ella en estos libros, pero los libros que yo pedía, incluso a los 5 o 6 años, eran como las enseñanzas secretas de Cristo, los textos gnósticos, ya sabes. Y cosas religiosas como cosas religiosas. Fui criado como cristiano y solo quería entenderlo. No solo quería creerlo, quería entenderlo. Y la mayoría de la gente decía que hay ciertas cosas que no se supone que debas entender. Y yo odiaba eso porque pensaba, ¿en qué momento dejas de intentar entender antes de simplemente decir que hay cosas que no se supone que entiendas? ¿Sabes? Así que para mí siempre fue, lo voy a entender. Estas son algunas habilidades notables que las personas que experimentan SM suelen contar que ya practicaban desde la infancia, ya fuera salir de su cuerpo o disociarse. Sí, ¿Tenías hermanos? ¿Eras la especial en tu familia? ¿Qué pasaba en tu casa? tengo un hermano mayor, pero mi hermana menor, yo tenía 15 años cuando ella nació. Wow. Así que ella no estaba en ese entonces, pero mi hermano mayor era más divertido, gracioso, y honestamente, si no fuera por él, no creo que probablemente me habría ido de aquí muy temprano cuando era niño porque no quería estar aquí. Sabía que no quería estar aquí desde muy temprano en mi vida, y creo que por eso he muerto varias veces. Incluso he estado a punto de morir más veces que solo esas dos SM. E incluso en el momento en que casi muero, escuché una voz que me guiaba durante el proceso, así que es como, ya sea que esté en peligro o a punto de morir o muriendo, esta voz me habla y o me da advertencias o me guía a través del trauma, hasta el punto en que puedo decir con honestidad que no hay ningún trauma al que pueda señalar fácilmente que se haya quedado de alguna manera. Tengo que ir a buscarlo y averiguarlo, cómo me ha afectado, porque no lo es, nunca es un recuerdo que vaya a tener y decir eso fue tan traumático. Nada lo fue porque su voz siempre me estuvo hablando durante todo el proceso. Así que nada fue extremadamente traumático para mí. ¿Qué pasó cuando tenías 6 años? Fui a un campamento de verano y vi a los niños en el agua. No sabía nadar, pero vi que ellos tenían chalecos salvavidas puestos, así que vi un chaleco salvavidas en el muelle. No había ningún adulto encargado cerca. Me lo puse lo mejor que pude y simplemente corrí y salté tan alto como pude al agua. Y tan pronto como caí al agua, el chaleco salvavidas se quedó en la superficie. No. Y me fui al fondo como una piedra y simplemente sigo bajando. Ni siquiera no sé nadar en absoluto, y no hice ningún esfuerzo por subir, solo tenía los brazos a los lados y estuve tranquilo todo el tiempo, y simplemente seguía bajando, y sigo bajando. Y recuerdo haber pensado algo como, no voy a poder aguantar la respiración por mucho más tiempo, y luego todo se volvió negro. Ya sabes, todo estaba negro, y entonces una voz dijo, si puedes tocar el fondo, puedes impulsarte de regreso hacia arriba. Dios mío. Y respondí a la voz, solo estoy bajando, no parece que vaya a tocar el fondo. Y luego floté de regreso hacia arriba, y mientras flotaba hacia arriba, volví a estar consciente porque en algún momento pude ver la luz entrando por la parte superior del agua. Y luego vi una salpicadura, y cuando vi la salpicadura, las ondas del agua se expandieron desde la salpicadura, y la luz que brillaba a través de ellas me cautivó cuando era niño. Y me quedé mirándola un rato, como a ahogarme. Nada de eso estaba en mi mente. Todavía estaba bajo el agua, pero eso captó mi atención tan intensamente que me quedé mirándolo. Y lo que puedo ver en retrospectiva es que era el círculo y el punto, el círculo que irradia, que es el símbolo de la vida en todas las culturas, como en todo el mundo. Este círculo y un punto es un símbolo de vida y creación. No lo sabía en ese momento, pero significó algo para mí y se me quedó grabado. Perdón, ¿alguien te sacó del agua? Sacarme del agua. Me senté al borde de un muelle y suspiré. Tosí 2 veces y suspiré. No me sacaron agua. No hubo nada de eso. Pero me di la vuelta y miré detrás de mí y era un caos. Había gente llorando y desmayándose. Había personas corriendo desde la cima de la colina hacia el agua porque todos pensaban que yo estaba muerto. Le pregunté a mi hermano hace 2 años y medio, le dije, ¿tú estabas ahí cuando me hundí en el agua? Y él dijo, sí. Él dijo, todos pensaban que estabas muerto. Dijo que la gente se desmayaba gritando. Dijo que me estaban mirando a mí. Él tenía 8 años y era 2 años y medio mayor que yo. Dijo que me miraban como si yo tuviera que hacer algo. Yo tampoco sabía nadar, no iba a saltar para salvarte, ¿sabes? Es como, no sabía qué hacer. Y le pregunté, le dije, bueno, ¿cuánto tiempo estuve bajo el agua? Y él dijo, no fue menos de 3 o 4 minutos. Pero eso es todo lo que se necesita para morir. Sí, yo no podía aguantar la respiración ni 1 minuto y medio, ¿sabes? Solíamos cronometrarlo, solíamos hacer competencias cuando éramos niños. Antes de tener celulares, solo hacíamos concursos de cuánto tiempo. Sí, ¿Cuánto tiempo puedes estar sin parpadear? Ese era un juego en el autobús. exactamente, hacíamos eso. Así que sabía que era 1 minuto y como 30 segundos porque era más o menos una milla. Dijo, no menos de 3 o 4 minutos, dijo, todos pensaron que estaba muerto. Dijo que fue solo, ya sabes, la gente fue como el llanto. Y dijo que había gritos. Dijo que era de personas que pensaban que yo estaba muerto.
y tú estabas en calma. Yo pensaba, nunca fue traumático en absoluto. Me fascina saber quién te sacó de ahí. Ese chapuzón fue un palo. Sí, Y lo agarré después de mirarlo un rato. Lo agarré y me sacaron, sí. Tuviste que regresar, ¿verdad? O sea, estaba oscuro y luego ese proceso y luego tuviste que tomar una decisión ahí de alguna manera, como tener la presencia de ánimo para agarrar eso. Y no sé, honestamente, y este es el sentimiento que tengo desde niño. Sé que no quería estar aquí. Y tal vez la pausa fue, ya sabes, algo así como... Tal vez solo me voy a quedar, ya sabes, porque definitivamente me detuve un rato antes de agarrar el palo. No recuerdo lo que pensaba, pero sí recuerdo estar cautivado por esos aros y realmente no tener interés en salir del agua en ese momento, ya sabes. El análisis de Mind Valley cuenta con el apoyo de Surfshark. La mayoría de la gente usa el Wi-Fi público sin pensarlo dos veces. Y yo era una de esas personas. Solía hacer esto todo el tiempo. Ya sabes, quieres leer ese mensaje o revisar tus correos súper rápido o pasar todo tu tiempo esperando tu avión mientras usas el Wi-Fi público. Imagínate mi sorpresa cuando Jonathan dijo que cualquiera en ese Wi-Fi puede potencialmente ver tus datos. ¿Qué? Por eso usamos Surfshark. Surfshark es una empresa de ciberseguridad que te protege en línea sin esfuerzo. Surfshark VPN mantiene tu actividad en línea privada al ocultar tu dirección IP y asegura que tus datos estén encriptados, haciendo que sea mucho más difícil rastrear lo que haces en línea. Compartir demasiado en línea, incluso pequeños detalles, pone en riesgo tu información personal. Una vez que está ahí afuera, es muy difícil borrarla. Surfshark protege tu conexión, tus dispositivos y tu información personal en un solo lugar. Y la aplicación de Surfshark es muy fácil de usar. Una sola cuenta protege dispositivos ilimitados, así que toda tu familia está cubierta. Las alertas monitorean tus datos para detectar filtraciones, y el verificador de estafas por correo electrónico te protege contra ataques de phishing. Con Surfshark puedes prevenir los peligros del Wi-Fi público, proteger tu información financiera y acceder a contenido de forma segura mientras viajas. Con el estrés de planear nuestros viajes de verano, estamos muy felices. Lo único de lo que no tenemos que preocuparnos es de la ciberseguridad. Ve a surfshark.com/Mayim o usa el código MYAM al finalizar tu compra para obtener 4 meses extra de Surfshark. Eso es surfshark.com/Mayim, código Mayim al finalizar tu compra para obtener 4 meses extra de Surfshark. Paga por una herramienta y protege todos los aspectos de tu vida en línea. Mayim Bialik's Breakdown está patrocinado por Jones Road Beauty. Estoy segura de que no te sorprende escuchar que soy bastante exigente con mis preferencias de maquillaje. Me gusta un look natural, pero quiero que se sienta natural. No quiero nada que se sienta pesado o como si estuviera empastado. Y no quiero usar un montón de productos diferentes que tomen mucho tiempo en aplicarse y que requieran mucho equipo diferente. Por eso estoy sumamente emocionada con el lápiz labial de Jones Road Beauty. Es un look natural y sin esfuerzo que realmente prefiero. No hay ninguna rutina complicada con ninguno de sus productos. No necesitas brochas. Puedes usar solo tus dedos con este y listo. El lápiz labial ha simplificado totalmente mi rutina y me deja mi piel, mi look, pero mejor en menos de 60 segundos. Lo mejor de Jones Road Beauty es que todos sus productos realmente son buenos para tu piel. Cada fórmula está llena de ingredientes que cuidan tu piel. Nutre en vez de obstruir o apelmazar. Se ve y se siente natural. Y honestamente, puede parecer que no llevas maquillaje en absoluto. Y todas las fórmulas de Jones Road son limpias y de alto rendimiento. No contienen eftalatos, sulfatos, petrolato, PEGs, siliconas cíclicas, ETA ni BPA. La belleza limpia es una decisión obvia. Sus productos están probados por dermatólogos y llenos de ingredientes que cuidan tu piel como ceramidas, escualano y hialuronato de sodio para nutrir mientras los usas. Maquillaje moderno que es limpio, estratégico y multifuncional para rutinas sin esfuerzo por tiempo limitado. Nuestros oyentes pueden obtener una máscara de pestañas de tamaño completo gratis en su primera compra cuando usen el código BREAKER al finalizar la compra. Solo ve a jonesroadbeauty.com y usa el código BREAKER al finalizar la compra. Después de tu compra, te preguntarán dónde te enteraste de ellos. Por favor, apoya nuestro programa. Diles que nosotras te enviamos. ¿Cómo se sentía escuchar mentiras y saber que alguien estaba mintiendo? ¿Cómo te dabas cuenta de que estaban mintiendo? Se sentía como tensión, se sentía como ruido, se sentía casi como cuando hablas demasiado cerca del micrófono y se acopla. Sí, Es algo así, ellos dicen algo y luego algo lo golpea. Es como, eso no es cierto, ¿sabes? Y yo sabía que no es cierto. A veces literalmente escuchaba palabras como los pensamientos de las personas y recé después de ahogarme a los 6 años. Muchas cosas extrañas me pasaron después de eso. Así que recé a los 7 años para que me quitara todos mis dones espirituales. Le pedí a Dios.
Dije, por favor, deja de permitirme saber cosas que no se supone que deba saber, ya sabes, porque realmente no me daba paz. Ya sabes, así que no quería nada de lo espiritual. No quería, dije, y por favor deja de hacer que no pueda levantarme cuando despierto. Ya sabes, no conocía la palabra parálisis del sueño, pero sabía que me quedaba atrapado cuando despertaba muchas veces. No quería nada de eso, no quería nada de eso. Quiero decir, ningún profeta lo quiere. Sí, Quiero decir, sí, ese es Jonás, Fletch, el trabajo sí, correcto, correcto. Cada gran, ya sabes, conjunto desafiante de sí. información. Sí, solo me confundió. Y lo que le dije a Dios fue, si no es claro, guárdalo. No quiero saberlo. No quiero nada que tenga que interpretar. Solo claro. Si no lo entiendo, no quiero escucharlo. ¿Sabes? Y gran parte de mi vida espiritual funciona así. Si no lo entiendo, realmente no le presto atención. Y para mí el punto es aterrizarlo. Quiero aterrizarlo. Quiero entenderlo. Y parte de eso creo que viene de recuerdos de vidas pasadas, incluso de vidas en las que entendía estas cosas. Y es como que ahora en esta vida no se me envía cierto conocimiento espiritual, es como si solo lo estuviera recordando ahora. No es que se me esté presentando en este tiempo de la misma manera en que se presentaba en tiempos antiguos. Así que recuerdo cosas y tengo que aterrizarlas. No me gusta simplemente decir cosas que escucho porque a veces no están aterrizadas, ¿sabes? Pero realmente tengo un tipo de experiencia mística, pero mi orientación es más. Estaba tan traumatizado por las cosas místicas cuando era niño que mi orientación como adulto es recibir la información mística, hacer que tenga sentido, integrarla y aterrizarla, en vez de solo recibir información y luego gritarla a los cuatro vientos. ¿Sabes? Sí, porque te van a juzgar. Tienes que integrar la información mística, en la época en la que estás, o serás un paria. Esto me hace pensar en cuando hablamos con la autora Pasolka, Diane Welsh Pasolka, quien habla sobre cómo, ya sabes, tal vez el lenguaje de nuestra época, por ejemplo, habla sobre extraterrestres. Pero tal vez hace miles de años hablábamos de ángeles, ¿verdad? Es como sea cual sea el lenguaje con el que tratamos de entenderlo. Y si es el mismo Dios, el mismo espíritu. Sí, incluso hablando de extraterrestres, sé que nos desviamos del tema de la SM, pero No, incluso con la volveremos. charla de extraterrestres, yo quiero decir, algunas de las palabras de los textos antiguos no tienen nada que ver con extraterrestres, ya sabes, son señores. Algunas de ellas también son muy específicas y podría ser extraterrestres como gente del cielo, personas del cielo, pero lo hemos convertido en muchas fantasías y muchas de las traducciones simplemente no son precisas. Quiero decir, esta información ha estado disponible para la humanidad por al menos 100 años, ¿sabes? Am, Simplemente contamos malas historias, las convertimos en narrativas de traumas personales y nos ponemos unos contra otros en lugar de asimilar la información de nuevo en una historia coherente de una sola humanidad, que en mi opinión así era al principio. Las historias más antiguas no nos separaban unos de otros, era la humanidad, era a quien se le hablaba, ¿sabes? Y esa es mi orientación, especialmente después de la segunda SM que recuerdo, que era unidad. O sea, incluso las cosas que me enojaron en mi vida y que llevaron a mi muerte dejaron de importar, porque esas cosas se basaban en la suposición de que yo soy algo diferente a ti y en oposición. Somos parte de un sistema y somos uno en él. Bien, entonces regresemos. Dijiste que muchas cosas empezaron a suceder después de este ahogamiento. Sí. ¿Puedes contarnos algunos ejemplos de otras experiencias que tuviste y cómo, ya sabes, tú de pequeña les dabas sentido? Estaba viendo Hiroshima y Nagasaki como las bombas nucleares explotando y sentía que yo estaba ahí. Y mi mamá decía que mi cuerpo se ponía rígido y yo solo repetía una y otra vez, no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir. Pero en ese estado para mí yo estaba ahí, como si estuviera en ese lugar viendo explosiones, escuchando gritos y era aterrador. ¿Era algo que habías leído o visto? Solía pensar que la única razón por la que tenía ese recuerdo era porque solía leer mucho y leí sobre Hiroshima y Nagasaki, pero mi madre dijo que te estaba dando como una especie de convulsión mientras tú estabas, y en esa convulsión fue cuando estaba teniendo esos recuerdos, no fue por leer un libro, ¿sabes? Y es probable que haya leído sobre eso porque de niño leía todo, leía diccionarios, Biblias, enciclopedias, leía de todo, pero ver eso, ver Hiroshima, no sé si era Hiroshima o Nagasaki, solo sabía que estaba en Japón. Y era una bomba Y era nuclear. una bomba.
explotando y me afectó mucho. A los 12 o 13 años empecé a investigar sobre la energía nuclear. Me preguntaba por qué no hablábamos más de eso. Uranio, ya sabes, y me molestaba. Y esa es como la única razón por la que siquiera pensé en esto, fue porque después de que me ahogué a los 6 años, ese recuerdo se quedó conmigo, ¿sabes? Y otra cosa que veía de niño era que odiaba ver animales muertos en la carretera. Siempre sentí que había una mejor manera de construir caminos y que fuera más en armonía con la naturaleza, ¿sabes? Y crear ciudades más en armonía con la naturaleza. Odiaba la forma en que simplemente odiaba pasar junto a un venado grande y que la gente ni siquiera lo mirara. Y yo lo veía todo el camino y me partía el corazón, ¿sabes? Y después de ahogarme, tenía visiones de ver cadáveres al costado del camino y era el futuro, y sentía que era en Estados Unidos, y la gente pasaba manejando con la misma indiferencia, y eso me destrozó cuando era niño, así que para cuando cumplí 6 o 7 años, como a los 7 años, me desconecté de este lugar. No quería participar en esto para nada. Mi madre me amaba y me protegía. Esa es la única razón por la que creo que probablemente no me quité la vida, incluso de niño, porque pensaba mucho en no estar aquí cuando era niño. No quería estar aquí, ¿sabes? Pero creo que mi madre evitó que me convirtiera en un criminal porque la ira que sentía era extrema y ella evitó que me quitara la vida, ¿sabes? Y pero yo veía al KKK marchando por la calle desde los 5 años hasta probablemente los 7. Fue cuando se volvió más raro verlo. Y eso me enojaba, como cuando veía a mi familia gritándoles y viendo cómo les gritaban a mi familia y a todos en la banqueta, y ellos en la calle marchando por la avenida principal y los policías manteniéndonos separados. Es simplemente violento, y recuerdo que de niño solo miraba a todos, pequeño. Yo veía hacia arriba a todos como esto es una locura, pero esto debe ser normal, como esto es normal, como se supone que debemos odiarnos así, ¿sabes? Absorbí todo eso, y probablemente yo era mejor para odiar que cualquiera, ¿sabes? Porque yo aterrorizaba a la gente porque no quería ser aterrorizado. Así que entraba a los lugares llevando esta energía de odio, ¿sabes? Yo no quería que me molestaran, ¿sabes? Así que prefería que la gente se sintiera intimidada por mí a que pensaran que podían intimidarme a mí, ¿sabes? Así que la ira era simplemente tan extrema, era... Tuve problemas digestivos durante años, perdí la vesícula biliar y poco después de eso tuve hipertensión y luego tuve un ataque al corazón. Pero nací con una válvula aórtica bicúspide. ¿Sabes? Así que mi corazón siempre latía fuerte y luego me dio hipertensión por el enojo y el corazón, la válvula explotó. Se rompió y cuando se rompió se desgarró hasta el corazón y entonces tuvieron que hacer el procedimiento de Bentall donde la reemplazaron. Estoy muy emocionada hablando contigo. Es sabes, es un viaje muy poderoso. Sabes, tienes todas estas, ya sabes, cosas místicas, sobrenaturales, sabes, paranormales, ya sabes, ese tipo de cosas sucediendo. La ira, la fachada, ya sabes que describes, era una forma de intentar mantener algo de esto a raya, porque parece que se te dio una enorme responsabilidad espiritual cuando llegaste a esta vida, ¿verdad? Así que me pregunto, ¿esas cosas siguieron pasándote o se transformaron más en dolencias físicas y enojo? Como, ¿a dónde se fue la magia? Sí. Am, Creo que parte del enojo era porque quería que me dejaran en paz, ya sabes. Am, Así que parte de eso era más bien una pose, solo para que pudiera ir y venir como quisiera sin que me molestaran mucho, ya sabes. Los amigos que tenía eran los únicos amigos que realmente quería tener. No me gustaba que la gente pensara que podía acercarse a mí y ser mi amigo. No estaba abierto a eso, ya sabes. Pero las personas que me caían bien y quería tenerlas cerca. Pero cualquier otra persona era como, ya sabes, era algo que me molestaba. A veces decía que la gente era ruidosa y no me gustaba el ruido, así que trataba de mantenerme alejado de mucha gente. Y las personas con las que más conectaba eran aquellas cuya energía era predecible, como que la entendía, o era tranquila, ya sabes. Podía ser ruidoso si lo entendía, pero si no lo entendía, no quería energía ruidosa a mi alrededor para nada. Desde una perspectiva médica, ¿verdad? Es muy interesante. O sea, yo no, sabes, hay tantas formas poéticas de describir tu corazón, ¿verdad? Sabes, naciste con un tipo de corazón diferente.
esa es tu, ya sabes, tu ventana al mundo, ¿verdad? Es tu corazón. Y lo que describes es que el estrés, ¿verdad? Que este mundo te dio, sabes, tenías una predisposición, ¿verdad? Tenías una predisposición biológica, fisiológica y por tus experiencias, ¿verdad? Eso pone presión en esta parte de ti que de otra manera quizá no habría tenido esa presión. Describe, porque tuviste mucha experiencia describiste otros padecimientos, pero el día que tuviste un ataque al corazón, pensaste que solo era algo de la espalda. Es como, llévanos a ese momento. ¿Cuántos años tenías? Sí, Llévanos a ese momento, ese día. ¿sabes? ¿Había pasado algo más que fuera interesante? Sí, tenía 39 años y cumplí 40 ese año, pero estaba saliendo del trabajo en un día normal. Estaba dando clases de informática en algo así como un colegio técnico vocacional. Sí, y ese día estaba saliendo y lo recuerdo como si fuera ayer. Había una señora ahí, entregué unos papeles y regresé a mi clase y ella seguía sentada ahí. Así que cuando salí, le pregunté si necesitaba un aventón. Y ella dijo, no, la persona que venía por mí ya me avisó, están cerca, gracias, y salí. Le dije, está bien, y salí. Y entonces este tipo, no recuerdo su nombre, pero me caía bien, y me dijo, nos vemos mañana, señor Williamson. Y se veía tan feliz al decirlo, como que estaba emocionado cuando lo dijo. Y lo miré y le dije, nos vemos mañana, y pensé que lo vería mañana, pero me fui de ahí y morí. Así que recuerdo eso porque fue como, te veré mañana. Y yo literalmente me fui, salí, me fui a casa, sentí que cuando dije te veré mañana, bajé de la banqueta y sentí el dolor por primera vez en mi corazón. Porque cuando la válvula del corazón se rompió 7 días antes, se rompió. Y anduve con el corazón roto, la válvula aórtica rota durante 7 días. Y luego tuve un ataque al corazón. ¿Ok? Entonces sientes una punzada. Algo ha estado pasando, pero nada lo suficientemente grande como para... El dolor, y al principio cuando sentí el desgarro fue en mi espalda y en mi hombro. Y literalmente sentí como si mi hombro se estuviera cayendo, así que estuve caminando como por 3 días así, y luego me acostumbré al dolor hasta que casi se volvió normal. Y luego en ese séptimo día las cosas salieron mal. Entonces te fuiste del trabajo a casa. Me fui del trabajo a casa porque pensaba que podía estar relacionado con lo de la vesícula biliar, Claro. así que pensé, ya sabes, mi corazón está raro, me estoy quedando sin aliento. Y dije, tal vez pueda llegar a casa, o sea, puedo llegar a casa. Así que estoy llegando a casa, estoy respirando fuerte, todavía lo siento por primera vez, ahora lo siento en el pecho en ese momento. Y pienso, está bien, esto sí es mi corazón. Y llego a casa y todavía no estoy completamente convencido de que estoy teniendo un ataque al corazón o de que esto sea un problema. Así que pienso, tal vez si me como un sándwich o algo Vamos así, a ya alimentarlo. sabes. Eso resuelve la mayoría de las cosas. Dale de Sí, comer. sí, sí. Sí, entonces preparo un sándwich y ya voy como a la mitad del sándwich. ¿Estás viviendo sola en ese Ahora momento? mi ¿Estás hijo, la bien? madre de mi hijo y yo estábamos viviendo juntos y ella estaba trabajando desde casa, así que solo le grité, le dije, necesito ir a la sala de emergencias, creo que estoy teniendo un ataque al corazón. Por suerte ella estaba trabajando desde casa, ya sabes, porque yo, siendo tonto, probablemente habría pensado, déjame sentarme aquí y respirar profundo y se me va a pasar, ya sabes, pero ella me llevó a la sala de emergencias. Y cuando llegué ahí, estaba muy cerca de la muerte en ese momento y el tipo estaba tratando de que firmara unos papeles y yo le grité groserías. Mis manos estaban temblando. Yo le dije, ¿qué clase de papeles crees que voy a poder firmar? Le dije, me estoy muriendo, hermano, estoy teniendo un ataque. Le grité groserías. No dije eso, esas palabras son amables comparadas con lo que realmente le dije. Pero, en cuanto empecé a gritarle groserías, se abrieron las puertas y salió una camilla. Así que él ya había llamado a la gente y después le pedí disculpas porque después de la SM sentí que ese comportamiento fue simplemente Bueno, sí. Y yo terrible, no sé, tú ¿sabes? puedes. Puedes usar Sí, cualquier grosería quieras. Tengo curiosidad, cuando realmente te estás muriendo, ¿cuáles son las cosas que le gritas al tipo de la recepción sí, yo... de un hospital? Oh, eso es como O sea, estabas en un nivel de enojo muy fuerte. enojo, extremo, como, ¿por qué carajos me pones estos papeles enfrente? No puedo firmar nada, ¿sabes? Solo los estoy sacudiendo, estoy en mal estado. Estaba enojado y él miró y simplemente ni siquiera en realidad como que sí, aún tenía que pagar y la puerta estaba abierta y no le importó, ¿sabes? No le molestó, porque incluso cuando le pedí disculpas, él dijo, hombre, la gente entra, estás muriendo. Muriendo. No voy a juzgar eso, lo que dices en ese estado, ¿sabes? Bien, entonces sale la camilla. Y yo, menos de 20 segundos después de estar en la camilla, ya me había ido. Pero recuerdo subirme, pasar por esas primeras puertas y luego ver una curva, y estoy tomando esa curva.
Y veo las puertas dobles por las que paso, donde me desfibrilan y todo eso. Pero veo esas puertas. Pero recuerdo que sabía, simplemente me sentía cansado. Así que recuerdo que me giré sobre mi lado izquierdo y levanté las manos así, y pensé, el último pensamiento que tuve antes de cerrar los ojos fue, esto va a ser un sueño increíble. Y para mí, en ese momento, lo que sentí fue que me fui a dormir. Pero en cuanto cerré los ojos, nada se detuvo, como que nada se detuvo. Seguí experimentando, como que cerré los ojos como si me fuera a dormir, pero la gente, todavía podía ver a la gente, pero no era oscuridad, pero podía ver puntos de luz donde estaban paradas las personas. Todavía podía escuchar todo, pero era como si estuviera bajo el agua. Realmente nada se detuvo. Como que todavía seguía sintiéndome dentro de un cuerpo, pero sentía que el cuerpo, como soy un tipo de TI, sentía que el cuerpo estaba en un proceso de apagado y todo era extraño, como la primera escena. Bueno, una vez que entré a la habitación por esas puertas empecé a salir de mi cuerpo y ahora podía ver desde arriba. ¿Te había pasado esto antes? No así, como los sueños lúcidos, Bien, sí. pero ¿cómo se siente eso? O sea, ¿qué recuerdas de salir de tu cuerpo? Fue casi instantáneo y sin interrupciones. Yo, yo podía Estaba viéndolos desde lo que parecía ser este ángulo porque yo estaba acostado en la camilla. Los estaba viendo de esa manera y podía ver los puntos de luz. No podía ver personas. Solo eran puntos de luz donde estaban las personas. Y de repente, boom, estaba mirando hacia abajo y podía ver quiénes eran las personas donde estaban los puntos de luz. Donde estaban los puntos de luz. Así que supe que todos esos puntos de luz marcaban dónde estaban paradas las personas, ya sabes. ¿Y estabas Estoy pensando todo ese pensando tiempo? esto. Sí, y el primer pensamiento que tuve cuando salí de mi cuerpo fue incluso como un pensamiento humano. Fue como, así es como sucede, ¿sabes? Y luego eso desapareció. Y entonces yo estaba, y luego miré, realmente no podía ver mi cuerpo porque había mucha gente a mi alrededor, pero no tenía ningún interés en mi cuerpo. Estaba mirando todo alrededor de las personas, viéndolos usar el desfibrilador, viendo todo. Y escuché una frase que decían, él está muerto, solías vivir ahí. Y su cuerpo, su mente y su ego están muertos. Y respondí igual que cuando era niño. Y decían, toca ya sabes, si podías tocar el fondo, yo decía, bueno, ¿qué soy ahora? Ya sabes, porque sigo experimentando, ya sabes. Y todas las palabras llegaron al mismo tiempo. Fue como luz, amor, conciencia, percepción, alma, espíritu. Y lo entendí. Y la siguiente frase que escuché fue, ¿te mataste con tu personalidad? Y lo entendí completamente. Y recuerdo haber tenido un pensamiento fue como un pensamiento muy breve, pero era como, rayos, la arruinaste. No fue tristeza, fue como darme cuenta de que tuve esta oportunidad y no la tomé, pero ahora estoy en un estado perfecto, así que no hay. Pobre de mí, es más como, rayos, simplemente me perdí eso. Esa fue una vida que pude haber vivido, que pasé la mayor parte de ella enojado con todo el planeta y sin querer estar ahí. Y es como sentí que desperdicié esa vida. El análisis de Mind Valley está respaldado por Cove Pure. La mayoría de la gente sabe que hay cloro en el agua de la llave. Lo huelen, se encogen de hombros, pero igual la bebemos, ¿verdad? Porque nos han dicho que eso es lo que mantiene el agua segura. Pero lo que no nos han dicho es en qué se convierte el cloro después de que se agrega a tu agua. Y lo que descubrimos es la razón por la que ahora filtramos toda nuestra agua con Cove EcoPure. El cloro en sí ni siquiera es el mayor problema. Los niveles de cloro en tu agua están regulados, pero lo que no está regulado son los químicos que se forman cuando el cloro reacciona con la materia orgánica presente de forma natural en tu agua. Partículas de ríos, tierra, materia vegetal que pasan por el proceso de tratamiento crean subproductos químicos llamados THMs. El propio gobierno llama a los THMs probables carcinógenos para los humanos y se ha demostrado que están relacionados con la alteración de tu sistema digestivo y también con el cáncer. Esos filtros de jarra que compras en la tienda no solucionarán esto, mejoran el sabor del cloro, pero los THMs requieren algo mucho más potente, y eso es exactamente lo que es Cove Pure. Su tecnología de ósmosis inversa Clearwave está certificada para eliminar hasta el 99.9% de los contaminantes. No es solo cloro o THMs, también flúor, PFAS, productos farmacéuticos. Si no es agua, Cove Pure lo elimina. La mejor parte de Cove Pure es que realmente hace que el agua sepa mejor. Al principio, Jonathan y yo nos miramos y no lo podíamos creer. Podemos notar la diferencia en el sabor. Yo era muy escéptica al principio, pero literalmente es nuestra agua favorita. El agua limpia es una de las mejores inversiones que puedes hacer para la salud tuya y de tu familia. Y como nos hemos asociado con Cove Pure, te están dando $150 de descuento si usas nuestro enlace. Ve a covepure.com/breakdown ahora mismo. Eso es covepure.com/breakdown. No esperes.
El breakdown de Mindvalley está patrocinado por Element. Element tiene un nuevo sabor que nos emociona mucho. Yo ya estaba feliz con todos los sabores que Element tenía, pero luego nos enteramos del té helado de limonada. Delicioso. Los mismos excelentes electrolitos y sabor, pero con extracto de té negro para que aún puedas obtener tu dosis de cafeína sin el bajón de energía a media tarde. Resulta que la cafeína en realidad no te da energía, solo silencia la señal que te dice que estás cansada. Así que cuando se pasa el efecto, eso es el bajón que sientes. La cafeína aislada, la que está en la mayoría de las bebidas energéticas, pega más fuerte y se desvanece más rápido porque no hay nada en ella que amortigue el efecto. Aquí entra Element Lemonade Iced Tea, que utiliza un extracto completo de té negro, cafeína combinada con L-teanina y polifenoles, y una dosis significativa de electrolitos sin azúcar, colorantes artificiales ni otros ingredientes dudosos. Está basado en la misma fórmula que la mezcla principal de bebidas de Element, con sodio, potasio y magnesio, en niveles que han demostrado apoyar una hidratación óptima. El resultado es una sensación notablemente más estable, menos picos y menos caídas, sin el bajón que provocan la mayoría de las bebidas con cafeína. Obtén un paquete de muestra gratis con 8 sobres de los sabores más populares de la mezcla de bebidas de Element con cualquier compra en drinkelement.com/drinkelement.com Mayam. Encuentra tu sabor favorito o compártelo con una amiga. Reembolsos sin preguntas. Prueba Element y ve cómo te sientes. Si por alguna razón no quedas satisfecha, el equipo de servicio al cliente de Element te atenderá. Yo veía al tipo desfibrilarme, como, La gente se asustaba. ¿Cómo es cuando alguien muere en la habitación? sí, había una mujer sentada en la parte de atrás de la habitación, a la izquierda, y se estaba tapando la cara así, como si supiera, pero ella no estaba involucrada en la reanimación. ¿Como una enfermera o algo así? Tal vez, pero solo se sentó ahí. Tal vez era la persona que registraba la hora, no lo sé, pero solo se quedó sentada ahí. Pero ella estaba angustiada y seguía intentando hablar con ella. Literalmente estaba frente a ella. En mi mente estaba justo frente a su cara, tratando de comunicarme con ella. Ella no podía oírme ni verme, pero yo intentaba explicarle que esta experiencia era hermosa y nunca había experimentado nada tan hermoso. Y no hay dolor, no hay confusión. No deberías estar triste, ¿sabes? Él está muerto, ese cuerpo está muerto, pero yo estoy aquí hablándote. Quería que ella me escuchara. Y casi siento, no es casi. Sabía que si me hubiera quedado ahí el tiempo suficiente, habría aprendido a hablar con ella, habría aprendido a hacer que me escuchara. Eso es lo que realmente sentí, como que pude haber hecho que me escuchara. Y el tipo que sostenía las paletas del desfibrilador, él estaba, escucho estos pensamientos, estos eran los... Podías escuchar ¿Lo los pensamientos de las conoces? personas. Sí, Los pensamientos de él las se personas. estaba culpando a sí mismo por todo esto. Era como, si este tipo muere, es mi culpa. Y yo trataba de decirle que si no regreso a este cuerpo, es mi decisión. No es tu culpa. Quería que supiera que no tiene nada que ver con él. ¿Sabes? También, déjalo que siga. Intentándolo, sí. Y había otras personas, ¿verdad? Y ninguna de esas personas, al menos como yo lo sentía al principio cuando regresé, parecía estar emocionalmente involucrada, ¿sabes? Pero la forma en que lo veo ahora es que no eran emocionales, solo estaban enfocados en salvarme y me salvaron. Así que si hubieran estado ahí alterados, como la mujer, con las manos en la cara, con las paletas del desfibrilador, creo que él estaba manteniendo la calma, pero estaba alterado. Pero si esas otras personas hubieran estado tan alteradas como esos dos, probablemente no lo habría logrado, ¿sabes? Así que esas personas que al principio pensé que no les importaba, simplemente estaban concentrados y no había una gran carga emocional. Sí, ¿Sabes? Así que no tenía que prestarles atención, ¿sabes? Eso es interesante, solo como un comentario aparte, ¿sabes? Se necesita todo tipo de personas, Sí, correcto. Y cuando veo, ya sabes, a las personas que, ya sabes, los bomberos, ¿verdad? Personas que corren hacia una tragedia o incluso personas comunes, ¿verdad? Hay ciertas personas que tienen la capacidad de no tener una, como en mi caso, como que todo es difícil. No quieres que yo sea bombera, apenas quieres que yo prepare el sí, desayuno en la mañana. ¿sabes? Sí, pero como neurocientífico. ¿Es Bueno, esa pero la es amígdala? amígdala. No, bueno, me da risa porque yo quería ir a la escuela de medicina y quería ser cirujana, Sí, pero yo no tenía manos firmes, sí, y creo que parte de eso era que no tenía esa personalidad, sí. Y por eso cuando conoces a neurocirujanos y pilotos de combate, ¿verdad? Tienen una personalidad muy específica porque tienes que ser capaz de regular eso. Pero lo que me parece interesante y de lo que han hablado otras personas con las que hemos hablado que han tenido SMs es que en ese estado en el que estabas, eras capaz de captar señales emocionales. Casi podías sentir la intensidad, ¿verdad? Y hacia dónde dirigir la atención. incluso como en mi vida, como elegía a mis amigos, era mucho más intenso fuera del cuerpo. Era la tristeza de esa señora, su angustia porque yo me estaba muriendo. Y cuando estaba fuera de mi cuerpo, ella no se veía como se veía cuando regresé a mi cuerpo.
Ella se veía como mi tía, que en ese momento estaba en cuidados paliativos mientras yo tenía un ataque al corazón y que ya había tenido varios ataques al corazón, así que probablemente ella ya había ido y venido varias veces. Y ella estaba sentada ahí y yo la amaba, como, esta es mi tía y la mía es la hermana gemela de mi madre. Ella murió en 2017 y más tarde ese año, después de que tuve mi... Bueno, fue ese año. Ella murió, sí, creo que sí, sí. Am, ah, Ella era como una segunda madre, la amaba como si fuera mi madre. ¿Y esa fue quien se te Eso es lo que apareció? parecía ser ella cuando yo estaba arriba mirándola. Y eso me habría hecho querer regresar, ¿sabes? Si hubiera visto a la joven que no conocía, probablemente aún habría intentado consolarla, pero no habría querido regresar. Como mi tía me convenció, creo, de mantener mi atención ahí. Así que estás viendo cómo te desfibrilan, estás viendo todo esto, estás interactuando un poco con esta mujer y estás escuchando todos los pensamientos. Entonces, lo que terminó pasando fue una serie de minutos, ¿verdad? Que estuviste observando. ¿Tuviste alguna de esas cosas clásicas de SM de las que hablamos? Había un túnel, sabes, mencionaste que había amor, ¿verdad? Tuviste esa especie de conexión espiritual de amor. ¿Qué más pasó en ese tiempo? No había ningún túnel. Yo estaba observando todo lo que sucedía en la sala de emergencias, tratando de comunicarme con las personas, y luego, en algún momento, simplemente levanté la vista. Y cuando levanté la vista, salí disparado. Es como si simplemente hubiera salido disparado por el espacio. Es como si hubiera visto el techo por un segundo y luego estaba en el espacio. Estaba en un vacío. Es un área extremadamente negra y densa. Pero yo sabía que no estaba en este planeta. Sabía que estaba en el espacio. Y este vacío se sentía como una negrura densa, como algo tangible. Como si estuviera moviéndome a través de esta negrura. Se sentía como terciopelo mientras me movía por ahí. Y estuvo comunicándose conmigo todo el tiempo, como susurros, voces, imágenes en mi visión periférica, pero cuando dirigía mi atención directamente a las imágenes que estaban en mi periferia, desaparecían como humo, y yo entendía eso, como que me dije a mí mismo, dije, todo lo que veía que me asombraba, yo decía, entonces todo está aquí, pero nada está aquí. Y yo lo sabía, sabía que esto era como una fuente de una realidad física, es como que alimenta esto, alimenta las realidades físicas. Incluso está conectado con las otras dimensiones y se alimenta de ahí, jala de las... No entiendo todo esto, no soy científico. Soy un tipo de TI, así que no vengo aquí a empezar a contarle a la gente sobre cosas que no he experimentado. Ya sabes. Por eso digo que tengo que aterrizar las cosas e intentar hablar de esto con Bueno, o personas sea, mira, expertas o tú, científicas, ya sabes. o sea, tú eres la experta en ti y en tu experiencia. Sí, Lo que me atrajo instantáneamente es que lo que estás describiendo es la mejor explicación que los rabinos, sacerdotes y ministros intentaron dar para explicar qué es la nada antes de que Dios creara algo. Y la descripción en el Antiguo Testamento es, ya sabes, cómo podría haber nada, ¿verdad? O sea, ¿cómo describes la nada? ¿Qué podría ser la nada que da origen a algo? Y si algo es nada, no puedes describirlo. Pero lo que estás describiendo es como la mejor explicación que he escuchado. Es densa, ya sabes, una negrura que no tiene lugar ni espacio. Y no puedes, ya sabes, como si presenciaras la fuente de algo. Eso es lo mejor que puedo entender. fue hermoso, se sentía como en casa. Para mí no quería dejar el vacío. Pero en algún momento empecé a flotar fuera del vacío y seguía fijado en él. No, mi atención no se fue a ningún otro lado, solo al vacío cuando salí, y cada idea que entraba en mi mente, el vacío respondía. Había remolinos y colores, y si tenía una pregunta, la claridad estaba en el remolino, en el vacío, como que lo entendía al instante. Estabas interactuando con él. Sí, sí. Y de niño, a los 18, 19 años, dibujé esta imagen de agujeros negros en una serie porque en mi mente pensaba, no pueden ser aleatorios. Los agujeros negros tienen que comunicarse entre sí, tienen que interactuar entre ellos. Y dije, hay agujeros negros pequeños que pueden ser móviles, pero estos grandes son fijos y trabajan juntos. Como 8 o 9 años después, leí un artículo de la NASA que prácticamente confirmaba todo lo que yo estaba tratando de explicar con este dibujo que hice. Y tengo el dibujo que hice. En mi mente, estos son agujeros negros. Estoy mostrando lo que es el horizonte de eventos y estoy mostrando cómo las energías de cada agujero negro interactúan en el horizonte de eventos. Neil deGrasse Tyson estaba hablando de eso. Estás en este vacío y mencionaste que pusiste tu atención, tu conciencia de nuevo en ti mismo en la habitación del hospital y fue entonces cuando te reviven. ¿Sí?
¿Crees que fue tu atención lo que te reanimó? ¿O sientes que te reanimaste y luego eso absorbió tu conciencia de regreso? Esa es una gran pregunta porque la mejor palabra para describir lo que sentí que era cuando estaba en el espacio es atención. Y lo he dicho muchas veces. Creo que puedes usar palabras como conciencia, alma, todo eso. Pero en ese estado, la atención era lo que guiaba la experiencia. Donde quiera que ponía mi atención, ahí ocurría mi experiencia. Entendía todo. En cuanto decía yo, la distancia entre yo y lo que miraba desaparecía. Como en la película, siempre digo esto porque es la única manera en que puedo explicarlo. La película El Grito, cuando la chica sale de este pozo y viene hacia ti y hacen que la distancia entre ella y tú se comprima hasta desaparecer, la distancia entre mí y cualquier cosa que miraba desaparecía telescópicamente, y no sé cuánto espacio estaba cubriendo, pero sin importar qué tan lejos estuviera, era como tres pequeños movimientos y yo ya estaba ahí. La descripción de cómo puedes moverte a través del tiempo y el espacio sin los límites del espacio-tiempo. Podrías decir que su conciencia estaba ahí. Viajé, eso es todo lo que quería hacer, viajar, y vi la luz, no quería ir hacia la luz, ¿Cómo era la luz? una estrella grande. Como amarilla, Era de blanca, un blanco roja. brillante, blanco, blanco, brillante, Brillante. muchísimo, era como una estrella, se veía como una estrella desde lejos. La luz para mí estaba extremadamente lejos, pero sabía que era la luz porque no podía dejar de mirarla, y me jalaba hacia ella si no viajaba, si quería viajar, así que solo seguía moviéndome, pero si me detenía, flotaba hacia allá. No quería flotar hacia allá, así que solo seguí viajando, quería aprender, quería experimentar, quería ver, y eso fue todo lo que hice. Viajar, vi asteroides, vi todo, y quería entenderlo. Vi un asteroide que se parece a un asteroide del que la NASA ha tomado imágenes. Tiene una banda en el medio. Lo vi y me moví alrededor de él y lo observé, y vi una imagen de la NASA, y parece exactamente el mismo asteroide. Cuando salí del vacío, para mí eso es lo que era un agujero negro, en mi opinión. Y la razón por la que lo digo es porque el espacio era negro, pero el vacío era más negro que el espacio. Y había más de uno, o sea, podía mirar hacia el espacio y ver varios de estos vacíos en diferentes lugares. Así que entendí que no era solo un vacío, o sea, ya sabes, pero este vacío de alguna manera parecía estar muy conectado con esta experiencia. Y la razón por la que digo eso es porque cuando salí del vacío había una región de formación estelar ahí. Y yo no conocía la palabra, no lo sabía. Cuando lo vi, no dije, esa es una región de formación estelar. Cuando lo vi, dije, y eso fue todo. Y luego el espacio entre yo y eso desapareció y yo estaba ahí. Pero yo estaba como en el exterior, en las nubes. Y estas nubes eran de un rojo oscuro que pasaba a rosa y luego a blanco. Luego de un azul oscuro que pasaba a azul claro y después a blanco y después nubes blancas. Pero en medio de estas nubes había luces tenues formándose. Y yo sabía que esas eran estrellas. Y en mi conciencia era como que estos son bebés y no debería interrumpirlo, es como una guardería y yo no iba a entrar. La manera en que lo hice con todo lo demás fue que cuando dije y el espacio desapareció, fue casi como si me acercara muchísimo de repente. Ahí no lo hice. Me detuve en el borde de donde se estaban formando las estrellas y se sentía como una guardería, como si no debiera entrar ahí y perturbar eso. Así que lo observé por un rato. Era hermoso simplemente ver cómo se formaban las estrellas. Y luego miré hacia arriba y vi ese asteroide. El nombre que la NASA parece haberle dado a este asteroide es Bennu. Am, Se parece al asteroide que vi. Sí, al lugar donde estaba cuando estaba fuera de mi cuerpo me refería diciendo, así que aquí es donde nacen las estrellas. El lugar del que hablan nuestros antepasados, incluso mucho antes de Egipto, dicen que ahí hay una estrella llamada Deneb. Es la estrella más brillante de la constelación del Cisne. Muchos monumentos antiguos están diseñados para que Deneb sea visible, ¿sabes? Yo estaba en ese lugar que parecía ser esa zona, la constelación del Cisne. Solo un o dos atrás me enteré de Cygnus, y Cygnus es conocida como la cuna de las estrellas. Me encanta. Y este es un lugar al que muchas culturas antiguas dicen que el alma viaja después de dejar este mundo. Muchas culturas, no solo la egipcia, ni siquiera solo a nivel global, también está la cultura en Turquía. Olvidé el nombre, está bien. Dicen que es incluso más antigua que la Pascua, Egipto, y tienen monumentos que apuntan directamente al Neolítico. Bueno, también estaba pensando en las pirámides como las de Tikal en Guatemala, ¿verdad? Muchas de ellas están basadas en la astronomía. Y sí, Sí, así que esa región es importante, es la Vía Láctea.
es parte de la Vía Láctea. Los nativos americanos hablan de ella, todas las culturas hablan de ella, así que ni siquiera intento hacerme ver como si yo fuera especial por haber ido al lugar, ya sabes, pero la descripción de eso parece ser exactamente de lo que hablan nuestros antepasados. Así que lo que me llama la atención es que, y esto pasa, ya sabes, cuando hablamos con personas que han salido de su cuerpo de esta manera, esto es mucha más información que solo 5 minutos. Y para mí, este es uno de los indicadores más poderosos de que algo está sucediendo cuando morimos. ¿Verdad? Para las personas que regresan, porque sea cual sea la experiencia que estás contando, toma más tiempo experimentarla del que realmente estuviste fuera, ¿verdad? Esto le pasó a Elizabeth Cron. Ella estuvo fuera un par de minutos, pero dijo que le dijeron que habían sido 2 semanas, y las experiencias que tuvo ocuparon 2 semanas de tiempo. Sí, y hay incluso más, como cuando estaba viendo la luz, me di cuenta en algún momento, y esto fue cuando me estaban resucitando, pero me di cuenta en algún momento, cuando aparté mi atención de la luz, que estaba arriba a la derecha, y la llevé de regreso a la sala de emergencias, que estaba abajo a la izquierda, mi atención pasaba a través de mí, así que hacía esto, y cuando lo hacía, mi atención pasaba a través de una esfera de luz. Y a mí me parecía fascinante, era una de esas cosas extrañas, así que lo hice como 4 veces. Volví a subir, volví a bajar, fui hasta allí, y pasé a través de mí mismo cada vez, y yo solo era una esfera de luz brillante. Y no sé qué tan grande era, pero en el contexto del espacio me sentía como una nanopartícula, ya sabes, pero no había ansiedad. He intentado visualizarme en el espacio como esta esfera de luz y simplemente se siente como una luciérnaga en una vasta oscuridad. Es como si estuviera solo, pero no hay ansiedad, no existe la soledad, eres uno con todo. La gente habla de extrañar a la familia, o algunas personas dicen, bueno, me gustaría ver a mi madre como mi madre, no como una esfera de luz. Ya sabes, porque eso no es personal, ¿sabes? Las experiencias que tienes fuera del cuerpo son tan plenas como necesitan ser. No tienes como la idea humana de extrañar a alguien. No es posible Así cuando es. estás ahí. Eres uno con la realidad. Lo que estás describiendo es que somos almas y que somos colocados en cuerpos, y presumiblemente no sucede solo una vez. O sea, el universo tiene algún Creo lugar que para... sucede Sí, mucho, lo probablemente sucede recuerdo. mucho. Las personas que consideras tus padres son las que contribuyeron con el ADN que formó el recipiente que constituye el cuerpo en el que se puso tu alma. Pero, o sea, eso no es realmente, ¿verdad? O sea, eso no es realmente quienes somos ninguno de nosotros, ¿verdad? O sea, yo le llamo mamá o le llamo papá, pero todos somos almas y hemos sido puestos aquí en esa orientación. Pero no hay nada que diga que en otra vida yo no sería la madre y esa alma no sería la hija. Sí, tenía 5 años cuando le pregunté eso a mi mamá, o 6 quizá. Le dije, si tú mueres a los 70 y yo muero a los 97, ¿sería yo mayor que tú en el cielo? ¿Sabes? Tenía como 6 o 7 años, como 5 creo, cuando hice esa pregunta. Pero para mí eh, es bastante científico. No creo mucho en muchas de las explicaciones que existen sobre cómo funciona la reencarnación, sobre cómo funciona el estado intermedio, sobre cómo elegimos. Y yo creo que elegimos nuestra próxima vida ahora, con nuestra conciencia actual. Estamos eligiendo, y si eres consciente en este momento, al elegir ahora, todo el proceso intermedio, todo es, en mi opinión, es algo que tú mismo has trazado, y sería más como simplemente sería una transición más suave. Pero si tú, cuando te vayas de aquí, si todo lo que hiciste fue sumergirte en la creencia y nada más, sin un verdadero entendimiento de tu autonomía o tu capacidad de decisión en esta experiencia, entonces probablemente solo te reencarnes. Y está bien. No hay ningún castigo porque he escuchado a personas hablar sobre una especie de sirena, ya sabes, una ilusión o un ciclo de, ya sabes, nacimiento y muerte y renacimiento como si fuera algún tipo de castigo. Ahora sí, si estoy aquí y estoy perdido en esto y creo que incluso soy adicto a algo y muero siendo adicto a algo, morí queriendo volver aquí. Eso es lo que significa. Si todavía anhelas cosas cuando te vas de aquí, quieres volver. Si ya has reconciliado todo eso, entonces puedes elegir diferente cuando te vayas de aquí. Pero si tu espíritu está tan atascado en esta experiencia, las otras partes de ti van a regresar a esta experiencia. La noción budista zen es que lo vas a repetir. Sí,
Lo harás hasta que escapes, pero ya Sí, sabes. pero para mí no es escapar. Me refería a escapar de cualquier ciclo de sufrimiento, que hay un lugar Es donde un ciclo, sí, sí, sí. pero no hay otro ciclo en el que preferiría estar que en este, y morí odiando este lugar, morí porque odiaba este lugar. Pero cuando regresé, nada de eso estaba, ninguno de esos pensamientos, ningún apego estaba ahí. Así que no hay mejor ciclo en el que estar que este. Así que si estás en este ciclo y amas los tacos, simplemente nunca dejes de amar los tacos y regresarás y seguirás teniendo experiencias con ellos. Si amas a tu tía y te vas de aquí, vas a regresar y tendrás experiencias con tías que amas, ya sabes. Como que nuestra atención crea la experiencia, punto. Nuestra experiencia, nuestra atención, en mi opinión, crea el contenido de la SM. Si todos los cristianos tienden a tener SMs cristianas, ya sabes, todos ven a Jesús y todos piensan que soy el diablo porque yo no vi a Jesús, ya sabes, y recibo mucho de eso, ya sabes, recibo críticas de los cristianos porque no digo Dios, no digo eso. Ustedes, los cristianos, tienen algo mejor que hacer que molestar a alguien que tuvo una SM. Vaya, es que es difícil. Hay veces que literalmente digo, no soy el diablo, no soy el diablo. Ya sabes, tengo que asegurarles que no soy el diablo. Ya sabes, y es como que yo solo era un tipo enojado y eso abrumó mi sistema nervioso, mi cuerpo y mis órganos y morí. Y en ese proceso, mi apego a las cosas que me mataron desapareció, incluyendo la identidad, todas las filosofías, todas las orientaciones. Si no se trata de ayudarnos a entender esta realidad y de enfatizar la esperanza y la responsabilidad, no quiero escucharlo, no quiero escucharlo. Solo es contar historias, es mala narrativa. Todo lo que tenga que ver con ansiedad y miedo. Si ya he muerto, ¿qué más hay que temer aquí? Absolutamente nada. Así que si no hay nada que temer aquí para mí, entonces ninguna historia de ansiedad y miedo, especialmente si se proyecta sobre otro grupo de personas o una persona, nunca me va a parecer bien. Sabes, no voy a temerle a la gente a la que quieres que le tema. Ellos soy yo. Dijiste algo antes de empezar a describir toda la SM. Que tu enojo te mató, que tu personalidad te mató. Sí. Pero al principio eran problemas digestivos, no tener paz interna, paz mental, tú interrumpes los procesos normales. Empecé con problemas digestivos, perdí mi vesícula biliar, pasé años con eso. Cuando me quitaron la vesícula tenía dos piedras del tamaño de pelotas de ping pong y una de ellas estaba en el cuello de la vesícula biliar. Así que el dolor era Dios, yo gritaba. Todo lo que podía hacer era gritar, a veces durante 3 horas seguidas, y luego se iba. Y yo pensaba, está bien, volvamos a mi vida. Nunca iba al doctor. Así que la última vez que eso pasó, como 8 horas seguidas, solo vomitando, gritando, picos de presión arterial, a punto de morir, ya sabes, y fui a la sala de emergencias y la doctora entró y dijo, sí, tenemos que quitarte la vesícula. Y esa fue la primera vez que la vi, y eso me enojó mucho. Yo estaba como, le dije, no has hecho ninguna prueba, acabas de entrar por la puerta, estás hablando de abrirme y sacarme un órgano. Yo dije, hagamos algunas pruebas. Fui e hice las pruebas y ella dijo, la cirugía está programada para mañana, o era como un par de días después, tenemos que sacarlo. Ella simplemente lo sabía, hermano, y pensé que era especial por cómo llegó así y estaba tan tranquila y simplemente lo sabía. Así que parte del enojo originalmente se manifestó de esa manera fisiológica. Muchísimo. El estómago, ya sabes, esto no es Sí, raro, ¿verdad? hipertensión, sí, y presión, yo iba a trabajar. Después de que me quitaron la vesícula, tenía puntos que se estaban soltando. Mi presión arterial estaba tan alta que estaba sangrando. A veces usaba 3 camisas solo para tratar de contener la sangre, y estaba sangrando por los puntos debido a mi presión arterial. Cuando llegaba al trabajo me tomaba la presión porque ya sabía que estaba lidiando con hipertensión. Me tomaba la presión cuando salía de casa o cuando estaba a punto de salir y estaba normal, como 120/108, sí, en ese rango. Y luego llegaba al trabajo, y en cuanto entraba era de 240 o más. Me sentaba en mi escritorio y era de 240/160. Pregunta tonta. ¿Tu trabajo era particularmente estresante o desagradable para ti? Eran personas blancas. Odiaba tanto a las personas blancas que mi cuerpo reaccionaba así cuando estaba cerca de ellas. Pueden ser realmente estúpidos, así que lo entiendo. En retrospectiva, todos son estúpidos. Sabes, luego cuando ves, yo estaba enojado por el colonialismo y la esclavitud y cosas así, pero la esclavitud era un juego de ricos, de gente muy rica. Muy pocas familias blancas podían siquiera permitirse esclavos, así que no es cosa de blancos, es cosa de blancos ricos. ¿Cuántos blancos toman decisiones sobre a dónde vamos a ir a colonizar?
bueno, como menos del 1%. Así que estaba proyectando sobre toda una raza la toxicidad que asociaba con quienes tomaban decisiones, con esa gente codiciosa e insaciable. Pero no todas las personas que conoces son así. Y no lo harían, y la mayoría de la gente ni siquiera apoya muchas de las políticas que estamos viendo ahora. Así que ningún grupo es monolítico. Entonces, meter a todo un grupo bajo una sola etiqueta siempre va a ser para mí algo desmedido. Creo que vale la pena mencionarlo, sin embargo. ¿Eras consciente de sentir, ya sabes, trauma generacional? ¿Eras consciente de cargar, ya sabes, con un lugar histórico al que estabas llegando? Mi abuelo biológico era aparcero. Mis tíos y tías trabajaban en la granja de ese aparcero, así que para mí, mis primos y yo somos la primera generación en nuestra familia que efectivamente salió de la esclavitud. Así que la conciencia está ahí. Las historias que escuchas sobre crecer en la granja de un aparcero no son buenas historias y no te van a hacer sentir bien acerca de un grupo de personas que te hicieron pasar por eso, que te hicieron sentir eso, ya sabes. Así que mi abuela compartía muchas historias y todo lo que hacía era enojarme más, ya sabes. am, y justificaba como que yo pasé por eso, estaba leyendo libros sobre la colonización de África, la colonización de esto, y en vez de decir que los líderes de estas naciones o las personas que dirigían estas naciones planearon estas cosas, eran todos los blancos son colonizadores, todos los blancos son esto. Y lo que aprendí cuando morí es que si dices algo que no es mesurado y no puedes ponerte tú, como un amigo mío que tuvo una SM que me ayudó a aterrizar y me ayudó a integrar la mía. Si no fuera por él, probablemente me habría suicidado después de mi SM incluso. Era un tipo llamado Zacarías. Él también tuvo una SM. Y yo era como una SM complementaria, Zacarías. Él también tuvo una SM y incluso teníamos SM complementarias. Él, solo hablar con él, realmente me ayudó a entender como la importancia de tener virtudes. Algunas cosas que les pasan a las personas que tienen SM es que tenemos algo diferente. A veces es un marco diferente, ya sabes, que guía nuestro comportamiento. Pero si no tienes un marco que guíe tu comportamiento y no tienes una amígdala funcional, am, puedes hacer cosas que lastimen a las personas sin entenderlo. Sabes, sé que mi amígdala redujo su actividad. Sé que por eso mi personalidad cambió tan drásticamente. Ya no puedo señalar a las personas, no puedo, ya no puedo culpar a nadie, porque algo que sé es que en cuanto señalo a alguien, pierdo mi capacidad de actuar. Ya no puedo arreglar el problema si se lo atribuyo a otra persona. Quiero que nos lleves de regreso al cuarto donde te estaban reanimando, ¿verdad? Porque quiero llegar a todos estos puntos una vez que, ya sabes, literalmente te volvimos a poner en tu cuerpo. Entonces tú tienes todas estas experiencias en el vacío, como lo describes, lo cual suena como, sí, una especie de saltos entre agujeros negros, es como increíble. Entonces, en algún momento estás viendo cómo intentan literalmente devolverle la vida a tu cuerpo muerto. ¿Cuántas veces te desfibrilaron? Vi una vez, ¿Está bien? vi una vez y lo que me hizo decir 4 minutos fue que el protocolo de desfibrilación es que si no respondes después de como 1 minuto y medio, te desfibrilan. Y luego, si no respondes después de cierto tiempo, después de la desfibrilación, entonces lo hacen de nuevo. Así que abrí los ojos y el tipo que sostenía las paletas del desfibrilador estaba inclinado para desfibrilarme otra vez. Así que supongo que esa fue la segunda vez. Genial. Sí, ¿Y qué fue lo primero que dijiste? fue como estos idiotas me despertaron. Ese fue el primer pensamiento que tuve. Estos idiotas me despertaron. Pero miré a la mujer en la esquina que se estaba tapando la cara y solté casi instantáneamente cuando abrí los ojos. ¿Estás bien? Bueno, finalmente tenías un cuerpo y una boca para Para decir las poder cosas hablar que con habías ella. estado. Exactamente, y simplemente lo solté. Luego miré al tipo con las paletas de desfibrilador y le dije, ¿estás bien? Ya sabes. Y él me interrumpió y dijo, no, ¿estás bien tú? Acabas de morir. Ni siquiera el tipo a la derecha dijo, ¿no sentiste eso? Y creo que hablaba de la desfibrilación. Estuve a punto de decir, ¿sentir qué? Porque no sentí nada, no sentí nada. Y miré hacia abajo y vi como una bolsa de gel en mi pecho que tenía marcas de hendidura que parecían del mismo tamaño que las almohadillas del desfibrilador frente a mí, y miré y dije, realmente acabas de morir. Como que mi mente lo asimiló, mi mente humana lo asimiló y fue como, realmente sí acabas de morir. Todas esas cosas que viste, sí las experimentaste y fue increíble como estar de vuelta en el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa después?
la parte graciosa, graciosa, graciosa de la historia que apenas empecé a compartir porque no, yo pensaba que era. No me gusta compartir cosas que son confusas, honestamente, porque siento que las personas que se supone que están aquí para traer claridad a menudo son confusas, ¿sabes? Y yo solo quiero transmitir un mensaje que tenga sentido. Así que incluso con todas las cosas místicas, para mí es tratémonos mejor y este planeta será mejor. No me importa qué tan místico seas. Si nos tratamos mejor, este planeta será mejor. Está bien, pero cuando regresé y yo estaba. Ya sabes, le dije a la señora, ¿está usted bien? Hablé con las personas y le pregunté al tipo si estaba bien. Me recosté y estaba exhausto. Y había una cara, como que la cara de este tipo estaba literalmente así de cerca de mí. Y yo hice así, como para mirarlo. Y sus ojos se abrieron mucho. Era un tipo blanco que se parecía a Shaggy de Scooby-Doo. Y no sé si era una persona real o un espíritu. Hasta el día de hoy no lo sé, pero me miró y sus ojos estaban muy abiertos y me dijo, ¿qué viste? Y lo miré y abrí mucho los ojos porque no podía explicar todo, así que abrí los ojos igual que él y le dije, oscuridad y solo oscuridad. Y eso me dio mucha risa, incluso después de morir, pensé que eso era muy gracioso, como que ya estaba siendo un imbécil otra vez, ¿sabes? Y ya regresé, ¿sabes? Pero eso fue gracioso, pero no sé si él era una persona real o no. Y después de eso, como que creo que simplemente me quedé dormido, se acabó, y ese fue el final. Y luego hay como un proceso de recuperación, un proceso en el que tienen que reparar algo o como hacer que ya no estés muerto en términos de, ¿hubo algún procedimiento que te hicieron en el corazón en ese momento? Bueno, cuando llegué pensaron que eran obstrucciones, así que pusieron stents en dos válvulas. Dos stents puestos y estaban tratando de poner un tercer stent, pero no pudieron porque la válvula estaba completamente destrozada. Así que tengo dos stents y creo que sacaron el tercero. Bueno, aunque no lo hayan hecho, la cirugía reemplazó la válvula por una válvula de cerdo. Sí. Sí, la opción era una válvula de cerdo o una válvula mecánica, y con la válvula mecánica tienes que tomar anticoagulantes por el resto de tu vida. Ya había tenido una mala experiencia con un anticoagulante, estaba tomando un anticoagulante para la hipertensión por alguna razón, Sí. y me piqué con un vaso que se rompió y la sangre salió disparada hasta el techo de mi casa. Y pensé, ya no voy a tomar anticoagulantes, Sí. ya sabes. Así que te pusieron una válvula de cerdo y El pusieron gran tu Ralph. corazón de nuevo en su lugar. Sí, ¿Y cómo fue el proceso de empezar a entender lo que viviste cuando moriste? yo nunca tuve que volver al trabajo, así que realmente no tuve tiempo de asimilarlo. ¿Cuándo volviste al trabajo después de morir? Muy tan pronto como pude. Diría que unos días después de que llegué a casa, una semana después de que llegué a casa, ya estaba manejando. Todo seguía doliendo. Me dolía mucho el pecho. No, no voy a decir una semana. Me tomó mucho tiempo para poder, pero me sentí lo bastante cómodo para moverme bastante rápido. Pero el dolor al principio era tan extremo, no quería estar vivo. O sea, yo pensaba, ¿por qué siquiera me salvaron? ¿Por qué salvarías a alguien? Y tenía esto, ya sabes, el pecho abierto. ¿Qué es esto? ¿Por qué me harían esto? Quería irme porque un día desperté, estornudé y literalmente sentí como si todo mi pecho se abriera de nuevo. Y lo único que podía hacer era llorar. O sea, yo cada vez que comparto esta parte de la historia puedo emocionarme porque los lamentos sonaban como si ni siquiera vinieran de mí. Era como si los estuviera escuchando, como, ¿qué es ese sonido? Y era el sonido más triste de todos. Sí, y dolía. ¿Cómo fue? Sabes, tenías un hijo, sabes, un niño pequeño. Sí, ¿Fue eso? ¿Y cómo te ubicabas ante lo que habías experimentado y aquello a lo que tenías que volver? no pensé que iba a sobrevivir después de la experiencia, así que de verdad, por mucho tiempo, mi corazón no latía bien. Sentía como si tuviera dos corazones. Era el latido, el ritmo no era, simplemente no tenía ritmo, así que sabía que eso no era saludable y no podía, no iba a sobrevivir si seguía así. Así que no esperaba vivir. Y entonces conseguí un perro. Estaba contando esta historia hace poco. Y era grande, era un pitbull. Se hizo grande. Y mi pensamiento era, voy a morir, así que tal vez pueda entrenar a este perro para que sea un protector de mi hijo y su madre. Y fui duro, realmente duro con el perro porque quería que fuera tan agresivo como yo y que fuera un protector, y es un pitbull. Realmente no tienes que enseñarle a un pitbull a proteger, y me estaba pasando de la raya y me sentía horrible. Y vendí al perro porque me di cuenta de que no estaba seguro conmigo. No era saludable para mí porque yo pensaba que me estaba muriendo y quería que me reemplazara.
Y eso no es algo saludable para un perro, ¿sabes? Así que este tipo solía venir a cortar el pasto de mis vecinos y siempre le encantaba el perro. Al perro le cayó bien de inmediato. Y no quería dejar ir al perro, pero sentía que tenía que irse con ese tipo porque yo no estaba bien, ni mental, ni espiritualmente, ni de ninguna manera, no estaba bien. Tu hijo todavía era joven. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó así antes de que se te abriera algo y pudieras integrar lo que pasó cuando moriste? Me tomó 3 años y medio poder hablar de eso. Wow. Y durante 3 años y medio simplemente, probablemente estaba más deprimido. Después de la cirugía de corazón, la depresión fue tan extrema. Me dijeron que estaría deprimido después de la cirugía de corazón, pero yo había estado deprimido durante 34 años. Sabes, había estado en una crisis existencial durante 34 años, desde que me ahogué a los 6 años, odié este lugar durante 34 años, así que no había nada de lo que él decía que me hiciera sentir que la depresión iba a importar. Pero después de la cirugía de corazón, la depresión fue tan extrema y me tomó mucho tiempo incluso cuando estaba enojado, la felicidad, no me gustaba la gente feliz. Pensaba que la felicidad era falsa porque nunca realmente me había sentido feliz por un periodo prolongado de tiempo. Quiero decir, el pueblo de donde soy, Yanceyville, en el condado de Caswell, era el condado más pobre, así que era como nunca había sido feliz. Pero lo que sí sentía era que el amor de mi mamá me hacía sentir seguro. Ella me amaba, y así que, en cuanto a la felicidad, dejé de preocuparme por eso, pero entendí lo que era el amor y me sentía seguro con el amor. Pero no lo sé, es just la ira. No lo sé. Me cegó. No podía ver la realidad como era. Todo lo que podía ver era juzgarlo según cómo me hacía sentir, ¿sabes? Y después de que me desprendí de todo eso, lo único que veo es la realidad. Sí. Entonces, ¿qué cambió? ¿Qué pasó después de 3 años y medio? Porque Simplemente lo también lo compartí, lo entendiste. compartí. Fue durante el COVID, fue en 2021, 2020, durante 2020, 2021, fue durante el COVID. Y la aplicación Clubhouse había salido o se había vuelto popular, sí. Wow. Entonces mueres, tienes esta experiencia, tienes esta cirugía y regresas. Estás guardando todo esto en tu alma. Intentando ir a trabajar. ¿Y qué pensaste de esa experiencia? Tú estabas ¿cuál fue la historia que contaste? No se lo voy a contar a la gente porque no quiero que piensen que estoy loco, ¿sabes? Sí, no lo entiendo, así que ni siquiera puedo hablar de eso de una manera inteligible. No sabía qué me había pasado, ya sabes, así que a mi amigo Zacarías y a mí nos tomó, hemos hablado, ya sabes, tomamos descansos, pero hemos hablado casi todos los días durante como 3, 4, 4, 5 años. Y en esas charlas hablábamos de todo, de Egipto antiguo y de... ¿Lo conociste durante el COVID? Sí, en Clubhouse. Aplicación. Wow. Ambos compartíamos que habíamos Ok, tenido entonces encontraste experiencias esta en... aplicación llamada Clubhouse, de la que todos nos reímos un poco porque pensábamos, esto de verdad iba a despegar, pero algunos de Sí, nosotros la probamos. La probamos. me encanta. Y ni siquiera la uso tanto ahora porque el entorno ha... Pero siempre hablaré muy bien de Clubhouse Así porque que empecé a compartir mi empezaste a experiencia. conectar y ese es el lugar donde empezaste a compartir. Sí, sí, y me empezó a llegar gente de todo el mundo. Chamanes, místicos indios, como estas personas eran como gurús que conocían estos textos antiguos a la perfección. Así que cuando yo decía algo, ellos decían esto es eso, y yo estaba como, me estaban volando la cabeza porque todo lo que yo decía, ellos podían explicarlo a través de los textos que conocían. Y entonces empecé a leer más textos védicos y más textos hindúes y cosas de la antigua Grecia, cosas del antiguo Egipto, y todo lo que me pasó está ahí, como todo. Incluso Terrence Howard empezó a hablar sobre Walter Russell, las cosas de Walter Russell. Tenía el libro de Walter Russell en la universidad y no lo leí porque era demasiado denso. Después de mi ECM revisé Secrets of Light. Está describiendo cómo yo experimenté el vacío. Dios Se mío. describe cómo llegué. Y ahora me parece extraño, ¿sabes todo eso? Porque hay tantas cosas que tenía en mi poder antes de tener la SM que ahora sé por qué las tenía. Tenía ese libro porque necesitaba ese libro para ayudarme a entender lo que me pasó después de que morí. Pero lo tenía 18, 19 años y no lo entendía. Bueno, también habrías tenido todas estas experiencias que tu alma había estado acumulando en esta, ¿verdad? En esta encarnación de casi morir, de tener todas estas experiencias místicas, de depender del amor de tu madre para salir adelante. Sí, sí, parece como si
porque ahora tengo probablemente cerca de 5.000 o más libros, y la mayoría son sobre espiritualidad, física cuántica, psicología y neurociencia, y eso es lo... Y tenía estos libros antes de tener esta experiencia. Así que cuando tuve la experiencia, ahora tengo toda una biblioteca, ya sabes, para buscar y ayudarme a explicar lo que me pasó. Así que es bastante reciente que estés hablando de esto. Sí, sucedió en 2017. Pero fue durante el COVID cuando empezaste. Así que empecé como en 2021 fue cuando lo compartí por primera vez. ¿Cómo fue esa primera experiencia de compartirlo? O sea, ¿ya tenías toda la historia formada porque la habías estado reprimiendo todos estos años? Salió de mí de la misma manera en que sale ahora, excepto que ahora tengo más detalles porque a veces recuerdo más cosas, ya sabes. Pero ha sido así. Las personas que me escucharon compartirlo por primera vez dicen que lo cuento de la misma manera cada vez, y es porque así lo recuerdo, y no trato de adornarlo, solo comparto lo que vi, no comparto lo que creo sobre lo que vi. Son cosas diferentes. Son cosas diferentes, sí. Y ya no tengo creencias, o lo entiendo o no, ¿sabes? Y si no lo entiendo, puedo intentar entenderlo. Si aún así es demasiado difícil para mí entenderlo, puedo enfocar mi atención en otra cosa. Ya no tengo que obsesionarme con ninguna idea en este planeta porque hay un número infinito de ideas aquí y no tengo que entenderlas todas. Así que no me obsesiono con nada aquí. Si lo entiendo, lo entiendo. Si no, no. No tengo que creer, no tengo que forzar una idea a partir de un malentendido. Me encanta esta idea y es algo de lo que hemos hablado con muchos de los materialistas con los que conversamos. ¿En qué crees y qué es lo que... Y creo que eso está tan bellamente dicho. No se trata de creer en cierto punto, es simplemente un sí o un no. La creencia es la forma más baja de conocimiento. Sabes, yo creo esto, pero podrías averiguar si esa creencia es cercana a la verdad o está muy lejos de serlo, si tuvieras la energía. Sí, pero no tengo que creer en nada y tampoco tengo que cuestionar las creencias de los demás. Sabes, yo no... Porque todos estamos en el autoengaño. Quiero decir, nuestra percepción es imperfecta, se procesa aquí, no, ya sabes. Y si estamos traumatizados e influenciados por la cultura, nuestra percepción está siendo influenciada por eso. Así que nunca estamos viendo la realidad, estamos viviendo en un autoengaño personal y nuestro autoengaño debería servirnos. Y muchos de nuestros autoengaños no nos sirven, ya sabes, y creo que deberíamos considerar eso. Algunas de las ideas que tenemos son antividas, son desesperanzadoras, y no tenemos que darles cabida a esas ideas. Las ideas que albergamos deberían servirnos, los autoengaños que aceptamos sobre este lugar deberían servirnos. Sé que es una pregunta tan simple que tiene una respuesta tan complicada. ¿Cómo cambiaste después, o sea, después de esta experiencia? Creo que no habría cambiado si no fuera por la experiencia. Así que no me doy ningún tipo de crédito por eso. No hubo mérito de mi parte. Morí. Y cuando regresé, ya no tenía apego a las ideas, pero tenía que vivir. Tuve que vivir un tiempo para darme cuenta de eso. Recuerdo que tuve una discusión con la madre de mi hijo después de que morí y estaba hablando fuerte. Y recuerdo escucharme hablando fuerte. Y fue como, ¿por qué estás hablando tan fuerte? Sí, no estás enojado con nadie. Y yo pensé que era ridículo. ¿Sabes? Así que todavía me puedo detonar, ¿sabes? Todavía puedo frustrarme de vez en cuando y ser impaciente, pero en su mayor parte escucho mis pensamientos, veo mi comportamiento y simplemente puedo corregirlo antes de que se descontrole o puedo corregir el pensamiento antes de que el pensamiento se convierta en algo que tenga que decirlo o actuar en consecuencia. Comentaste un poco que tu cerebro cambió, ¿verdad? Sí, tú, Una de las únicas formas de explicar esto, y creo que, ya sabes, hemos hablado con muchas personas increíbles que han tenido SM, y Betty es un gran ejemplo de alguien que realmente lo fue. Ya sabes, una adicción específica a una droga química, ¿verdad? Fue eliminada ¿Verdad? para ella como que instantáneamente, ¿verdad? El resto todavía tenía que seguir desarrollándose. Pero, ya sabes, hablamos con Elizabeth Cron y, ya sabes, ella es amiga del podcast, o sea, ella cambió fisiológicamente. Le cayó un rayo, ¿verdad? Hay cosas a las que puedes señalar. Pero lo que estás describiendo, nunca te he escuchado a nadie describirlo así, que es como si tu cerebro se hubiera reconectado y las partes de ti que estaban orientadas al odio, ¿verdad? O a generalizar sobre un grupo de personas. O ya sabes, esa respuesta de la amígdala de que todos están en mi contra y chinga tu madre y voy a ponerme a la defensiva, pase lo que pase. Es como si eso se calmara, ¿verdad? Cambió. ¿La muerte cambió algo estructural? ¿O fue que experimentaste un nivel de amor que te permitió, a nivel emocional, saber que había una alternativa, verdad?
Solo vemos lo tensos que estamos una vez que podemos relajarnos por completo, y nunca podemos relajarnos por completo porque estamos demasiado tensos. Sí, ¿Te llevaron a este estado alternativo, a esta versión de una vida después de la muerte, y experimentaste el amor supremo? sí, Esa pudo haber sido la única manera de que vieras lo que llevabas dentro. sí. Ahora, ¿eso cambió tu cerebro? Probablemente, pero ¿fue el cerebro lo que cambió primero o el amor que ¿El experimentamos? amor cambió tu cerebro? La forma en que veo lo que es un ser humano probablemente son como ocho, al menos ocho partes, ¿no? Y, ¿sabes? Y el cuerpo es solo una de ellas, ¿no? Y, ¿sabes? Pero mi cuerpo cambió, mi espíritu cambió. Y hablar de eso no es fácil, pero si lo hablas en términos del cerebro, sí lo es. Como el cerebro límbico, si está extremadamente activo, vas a tener muchas respuestas de lucha o huida y ansiedad, y ya sabes, relatos distorsionados, inventando cosas sobre la realidad, mintiendo sobre la realidad. Eso va a ser normal. Así que sé que es ahí donde esas cosas residen en el cuerpo, y de manera análoga, ese es tu espíritu. Y no hay manera de separar el cuerpo de estos otros conceptos, es solo que es algo analógico. Todo es analógico en el pensamiento antiguo, y si no tiene sentido desde lo nano hasta lo cósmico, es un pensamiento humano, es una idea humana que fue inventada, y no hay nada de malo en eso, pero nuestros autoengaños aún deberían estar alineadas con la realidad. Y muchas de nuestras autoengaños no están alineadas con la realidad, y es ahí cuando crea problemas en la realidad. Acabas de definir a Dios como todo o a Dios como nada, que es algo que escuchas mucho en las reuniones de 12 pasos, ¿verdad? Sí, hablo muy bien de ese programa porque le digo a la gente que he conocido que ha pasado por él, que hablan mi idioma. Pero esa idea de que va desde lo nano hasta lo, ¿verdad? Sí, No tiene sentido en todas partes. En realidad no tiene sentido. sin chido. Nunca escuché eso de eso, pero sí tengo O un sea, profundo simplemente eso respeto se por me eso. acaba de ocurrir. AANA, toda esa orientación le da a la persona que pasa por eso autonomía espiritual. Sí, le devuelve la capacidad de decidir, y eso es lo necesario. Fue como si morir te enseñara a dejar de odiar a todos, Sí, ¿verdad? Es como que, y creo que Jonathan hace una pregunta tan, ya sabes, tan matizada, ¿verdad? Como, ¿fue la experiencia o fue lo que experimentaste? Porque, ya sabes, siempre nos dicen que el amor es la respuesta, que el amor puede curar, y como que, mira, voy a arriesgarme aquí. Sabes, como quieras llamar a Dios, experimentaste el amor de Dios. Experimentaste un amor que está fuera del ser físico, está fuera de nuestro entendimiento y comprensión. Y una vez que lo experimentas, en realidad no se supone que debas regresar necesariamente porque significa que moriste, ¿verdad? O sea, eso cambió tu cerebro, ¿verdad? Eso infundió tu cuerpo con algo que tomó tiempo en asimilarse, pero ya sabes. creo que cuando salí del vacío no tenía muchos recuerdos de David, y creo que ese vacío se sentía como un amor intenso. Lo más parecido sería tu primer amor o la persona que más amas en un orgasmo de cuerpo completo multiplicado por 10.000. Así es como se sentía, y sentí que estaba sanado cuando salí del vacío. No tenía referencias personales de mi experiencia así, era como si entendiera todo, pero no era porque lo hubiera aprendido como David. ¿Puedes dejar de tomarte todo tan a pecho? Sí, ¿Verdad? Literalmente eras tú. literalmente. ¿Te dieron la experiencia de que vas a pasar por la vida tomando todo de manera personal o sintiendo que toda la batalla te toca ganarla, ¿verdad? O que Y tienes voy a que salvar al defender, voy a mundo, salvar al especialmente al mundo. mundo negro, ya sabes, en ese momento. Correcto, correcto. Y entonces El la Salvador. experiencia es como, bueno, ¿qué pasa si te quitamos todo lo que sabes sobre ti misma y entonces qué queda? Atención. Eso era lo que yo era, en mi opinión. Y ahora sé que incluso aquí, mi atención crea mi experiencia. Si pongo mi atención en ideas sin esperanza, voy a experimentar desesperanza. Si pongo mi atención en ideas esperanzadoras y en cosas responsables, ideas responsables, entonces voy a experimentar eso. Y si veo problemas y estoy en un estado de esperanza, quiero resolverlos, no hablar mal de, ya sabes, los problemas, ya sabes. Esa es mi experiencia. El mayor cambio es que las cosas que antes me enojaban, ahora puedo pensar en ellas. Quizá pensar en soluciones para ellas, pero en mi enojo nunca, nunca tuve una solución para nada, solo tenía enojo. ¿Cuál es tu relación con tu intuición ahora o con esa voz que te había guiado durante la infancia?
Ahora es constante. Sentí que era una tortura por un tiempo porque sentía que me estaba juzgando a mí mismo, pero en realidad solo me estaba guiando, ¿sabes? Pero por un tiempo antes todavía era muy torpe. Siempre tenía que corregir el rumbo, siempre. Así que la voz siempre me decía, se sentía como un juicio, como si estuviera criticando cada comportamiento. Pero lo que estoy aprendiendo, incluso por mi SM, es que los pensamientos también son el problema. ¿Sabes? Así que si no puedes controlar tus pensamientos, entonces realmente no importa qué comportamiento tengas porque es solo una actuación. Tus pensamientos son tu energía. El comportamiento es una actuación. Así que si yo solía ir a entrevistas de trabajo y entraba a la entrevista y había un tipo blanco entrevistándome y en cuanto llegaba, este tipo blanco, él lo odio. Él me odia. No voy a conseguir el trabajo y no conseguía el trabajo. Y luego me iba y decía, él fue racista, por eso no conseguí el trabajo. Ninguno de mis pensamientos influyó en eso, ninguna de mis predicciones influyó en eso, ni mi atención influyó en eso, ya sabes. Así que ahora me culpo a mí mismo por ese tipo de encuentros porque ya entraba prediciendo que no iba a funcionar. Entraba sin siquiera tener la capacidad de amar a la persona que tenía enfrente, pero esperaba que esa persona de alguna manera recibiera algún consejo para decir, sí, él es el indicado, es él. Eso no funciona así. No había nada en su ser que le dijera que era seguro tenerme trabajando con él por la forma en que me comporté, ya sabes, y la forma en que pensaba. Es una experiencia que te hace humilde y creo que eso es algo que vemos en muchas SM. Es como todo lo que pensabas, todo lo que creías que era importante o valioso, ya sabes, simplemente es una experiencia que te hace humilde, ¿verdad? Sí, yo era un sabelotodo, ¿sabes? Así que ahora no tengo conclusiones sólidas y no hablo con extrema certeza sobre la mayoría de las cosas. Siempre estoy abierto a aprender y a refinar mi perspectiva. Lo que describes es algo que, sabes, la mayoría de las personas nunca experimentará. Y de hecho tengo mucha curiosidad. Y esto es solo porque soy una nerd. O sea, tengo mucha curiosidad. ¿Sabes cuando ocurrió tu muerte? Porque alrededor del 30% de las personas con eventos cardíacos, ya sabes, como este, ¿verdad? Cuando son resucitados, reportan una experiencia cercana a la muerte. Así que muchas personas, ya sabes, en las unidades cardíacas, desafortunadamente, ya sabes, mueren, no regresan. Cuando las personas regresan, cuando las traen de vuelta de la manera en que tú volviste, alrededor del 30% recuerda algo. Y me gustaría creer que todos están teniendo estas experiencias, pero solo a algunas personas se les da este regalo de poder traerlo de vuelta, ¿verdad? Es como los sueños, no todos recuerdan su Sí, sueño. Sí, exactamente, yo sí, exactamente. Pero las cosas que experimentaste, muchas personas intentan alcanzarlas con meditación trascendental u otras formas de meditación. Y ya ha habido muchas conversaciones y las comunidades indígenas durante miles de años han usado la medicina de plantas para llegar a estas cosas. Y hay tanto medicinas de plantas como medicamentos sintéticos que ya sabes, que de alguna manera levantan ese velo de la conciencia y te permiten tener experiencias. No quiero decir que sean muy similares porque no hay muy nada. Está similar. bien, Sí, perfecto. sí, Bueno, tú sí. eres quien puede decirlo porque tú eres quien murió. Y he probado psicodélicos. ¿Es algo de lo que te sientes cómoda Sí, hablando? sí. Porque tengo curiosidad. Tengo curiosidad, ¿dónde está el punto en común, verdad? O sea, ¿qué está pasando realmente? Porque no podemos simplemente descartar estas drogas como si solo fueran para pasarla bien o como drogas de fiesta. Algo está sucediendo. Soy de esas personas que si te caes, te golpeas la cabeza y tienes una experiencia, no es diferente de lo que yo experimenté si tienes la misma orientación después. Para mí no se trata de la experiencia, se trata de la orientación, del cambio después. Si eres el mismo idiota antes de tu SM que después de la SM, ¿a quién le importa la experiencia? Y hay mucha gente que toma psicodélicos regularmente y siguen siendo unos idiotas, ¿no? ¿Sabes? Y cada vez que hablas con ellos siempre dicen, estoy viajando con esto, y siguen siendo unos idiotas. Entonces, ¿cuál es el punto de esto, sabes? Así que para mí no se trata de la experiencia, se trata de integrarla y aterrizarla. Y porque mucha gente tiene estas experiencias e intentan contarte sobre el elefante morado que estaba volando. Y es como, bueno, ¿qué significa eso? No me importa oír hablar de un elefante morado volando. No significa nada para mí. Pero si pudieras sentarte con tu experiencia antes de sentir la necesidad de siempre gritarla desde la azotea solo porque es novedosa y primero aterrizarla, entonces verás que la forma en que lo reciban será diferente. Los 3 años y medio que me tomé para no compartirlo, solo dándole vueltas en mi cabeza. Y luego, como 4 años de hablarlo con otra persona, incluso mientras lo compartía, me ha permitido no ver ninguna parte de la experiencia en sí como las experiencias son importantes, pero se trata de ti, cómo las integras y las aterrizas después. Entonces, en ese sentido, ¿qué ves en cuanto a los psicodélicos? ¿Es eso una...
Es una ¿Cómo es herramienta, una... un complemento, pero llegas a un punto donde ya no necesitas los complementos. Sabes, como que una vez que despiertas a esa forma de ver la realidad, los complementos ya no son necesarios. Todavía me gustaría usar algunos de estos complementos porque nunca los he usado antes. Y me gustaría poder compararlos con la SM, así que todavía voy a intentar algunos más. ¿Sabes? Solo para poder hablar de eso, ya sabes, y compararlo porque esa es una gran pregunta. Recientemente estábamos hablando sobre, ya sabes, algunas de las investigaciones increíbles, ya sabes, con DMT, que es algo muy serio y muy fuerte, Sí, quiero medicación fuerte. probarlo. Porque lo que la gente reporta, y sabes, hay estudios muy interesantes, ya sabes, tratando de que personas que no saben nada sobre las expectativas del estudio describan lo que están viendo y ya sabes, tienes todos estos reportes independientes de imágenes y elementos visuales muy específicos que, ya sabes, ¿es el cerebro produciéndolas o realmente estamos asomándonos a la realidad? Para mí, la mayor diferencia entre los psicodélicos y la SM es que cada vez que he tomado psicodélicos, principalmente hongos, pero también he probado LSD y tengo toda una idea para una película que me llegó como una descarga después de eso. Fue raro, pero lo llamo los curadores. Sí, pero los hongos... ah, las imágenes, podía ver a alguien, podía ver... He visto cuando tuve mi SM, hubo momentos de imágenes realmente extrañas, especialmente mientras estaba muriendo. ¿Como cuál es? Simplemente las cosas no se veían como cuando estabas vivo, como que simplemente, yo lo llamo, tuve que obligarme a recordar cosas. Siempre digo, lo llamo como sea que te atrapen. Mira, dije COTWF. Aquello con lo que te encuentra la muerte, eso es lo que vas a experimentar en la transición. Y para mí, con lo que te encuentra la muerte es el colapso de la función de onda. Así que donde sea que colapse y en lo que esté tu conciencia en ese momento, vas a experimentar las cosas desde ese ángulo, ¿sabes? Y entonces, si estás enojado, molesto y tu función de onda colapsa, vas a experimentar las cosas como esa energía, en mi opinión. Lo mismo con las CCM, pero con los psicodélicos. Lo que sea que traigas contigo es más fuerte porque todavía está fluyendo a través de tu cuerpo y sigue siendo real, ya sabes. Cuando dejas el cuerpo ya no hay nada que te ancle al cuerpo. Así que puedes dejar esas cosas y tienes la revisión de vida y eso se ve diferente. He visto personas describir pantallas de televisión mostrándoles toda su historia. Para mí vi destellos breves de imágenes, pero en su mayoría fue como de unos 10 segundos, 5, 7 segundos, una descarga de energía en la que entendí cómo hice sentir a las personas. Una de las cosas más importantes que la forma más simple de describirlo sería simplemente mentir, pero decirle a la gente que vas a hacer algo y no hacerlo. Sentí que había hecho eso muchas veces. Sabes, acepté hacer algo y no lo cumplí. Y podía sentir la decepción de las personas con las que me había comprometido a hacerlo. Podías sentir los sentimientos de otras personas. Y deudas. Y no siempre son deudas de dinero, pero sí lo son. Si yo pensé en esas personas a las que les debía dinero mientras me iba de aquí, pero también no era solo el dinero, era la consideración que tuvieron conmigo. No creo haberles correspondido de la misma manera, ya sabes. Así que el sentimiento de reciprocidad no estaba ahí, y probablemente esa persona lo sintió, y yo lo sentí en ese momento. Sí, o sea, definitivamente es diferente a las otras revisiones de vida de las que hemos escuchado, pero estoy pensando incluso en Betty. Betty pudo experimentar activamente el dolor de las personas a las que había lastimado. Ella experimentó el dolor de su padre al dejarla, ¿verdad? Como todas estas cosas. Y ya sabes, es casi como una reconciliación emocional. Y así es Así como yo es. lo veo. No veo esa revisión de vida como algo que mm, no deberías tomarlo y decir, vaya, mi revisión de vida me mostró esto, vaya. No, este es el momento final para que te desapegues de las cosas en las que pusiste tanta atención en esta experiencia. La revisión de vida siempre va a ser sobre las cosas que se te quedaron grabadas, Sí. siempre. Wow. Porque si fueras cristiano y no adoraste a Jesús, no verías a Jesús todo el tiempo. Hay muchas personas que también sienten que si la gente ve a Jesús durante la CCM es prueba de que Jesús es el Es verdadero real. Dios, lo cual como que no tengo mucho apego a la verdad en ese sentido, simplemente porque al final todo es uno, pero sí, Sí, tengo un respeto extremo por la idea de Jesús y el cristianismo, de verdad, ¿sabes?
incluso desde la perspectiva de haber visto esa energía en distintas formas en el pasado y haber amado esas formas entonces, ¿sabes? Así que no se trata de que yo intente cuestionar la religión de las personas, es solo que la manera en que abordamos la religión muchas veces es divisiva y violenta, y hemos estado matándonos a nosotros mismos, unos a otros, por historias mal contadas durante demasiado tiempo, ¿sabes? Sí. Y estas historias tienen orígenes, y el punto al que hemos llegado con estas historias no es donde comenzaron. Matarnos unos a otros por ellas no tiene sentido para mí. Mencionaste vidas pasadas. ¿Cuál es tu comprensión actual no solo de tus vidas pasadas, sino de cómo está estructurado el sistema? Sí, creo que hubo culturas que am, ellos crearon la reencarnación. Practicaban rituales que traían de vuelta a ciertos tipos para mantener la sociedad estable. Sabes, si una persona se desempeñaba bien en este papel, entonces la traían de vuelta para que se desempeñara bien en ese papel otra vez. Y creo que eso es lo que pasaba en la antigüedad, pero ya no hay práctica de la reencarnación, ya no hay gente llamando a ciertos espíritus. Así que ahora es al azar, así que un faraón puede nacer en Noruega. ¿Sabes? Pero sí creo que venimos y nos vamos, y la mayoría de las tradiciones, las partes místicas antiguas hablaban de eso es de lo que están hablando. Volverte consciente en esta vida de que no eres un cuerpo, de que tienes la capacidad de venir e irte. Casi todas las enseñanzas místicas intentan hacer que la gente entienda eso, que no eres un cuerpo, eres un alma o como quieras llamarlo, y realmente no se puede destruir. Y tú y cuando dejas el cuerpo te das cuenta de que en realidad estás experimentando la realidad desde esa cosa, y no es físico, y es extraño, pero eso es lo que eres. Y nada le pasa. Y creo que una de las cosas que me parecen tan interesantes incluso sobre la conversación de vidas pasadas es que como tú, antes de morir, no eras el tipo que decía, hablemos de vidas pasadas. Incluso las SM, yo era cínico respecto a las SM por lo que dijiste. Todos veían a Jesús y decían, ahora tienes que creer en Jesús porque yo vi a Jesús cuando... Y yo pensaba, eso no significa que yo tenga que creer. Esto es común en otros con los que hemos hablado. Es como si te hubieran dado una nueva. Sí, sí. Correcto, como alguien que habla de estas cosas y que ha tenido experiencias de primera mano. Jeffrey Kripal, quien trabajó con Elizabeth Krohn, ya sabes, es profesor de estudios religiosos en Rice, ya sabes. Él dijo, hay un contexto para todas estas experiencias que se remonta a miles de años. Nosotros solo estamos entrando en ellas. Sí, sí. Incluso he leído cosas extrañas que hacen sugerencias extrañas sobre lo que era el bautismo. Es como una arqueología del bautismo, creo. Hay un libro sobre eso. Y hablaba de cómo literalmente estaban ahogando a las personas para que pudieran tener experiencias. Sí, bueno, y también, o sea, puedo hablar de eso como persona judía, porque el bautismo viene de una purificación ritual que se llama la. Sí, Y la mikve se supone que es un renacimiento. sí, Tienes una oportunidad de esencialmente morir espiritualmente y renacer. Y para las morir y mujeres, renacer, sí. ¿sabes? Cuando estaba casada iba cada mes. Es una práctica que todavía hacemos en las comunidades tradicionales. Y esa es la idea que cuando te sumerges tienes la oportunidad de volver a nacer. El agua tiene que tocar cada parte de ti como si estuvieras saliendo del líquido amniótico. Así que cuando juntas todas estas cosas históricamente, es como si todos estamos tratando de llegar a este mismo tipo de concepto, ¿verdad? Creo que sí. Ahora todo es uno para mí. Puedo escuchar a alguien hablando de algo que cree que debería contradecir lo que pienso. Y yo digo, no, yo también creo eso, también acepto eso como una posibilidad, como todo es posible. Porque cuando estuve fuera de mi cuerpo, aquí hay otra cosa que vi y de la que no hablo mucho, es que en la parte de atrás del espacio, Lo cual ya es una frase increíble. hasta donde podía ver, era como si detrás del espacio hubiera una cuadrícula, era una cuadrícula. Y lo he mencionado a alguien de la India, lo llamo gurú porque lo sabe todo. Bueno, ¿qué tipo de cuadrícula? O sea, tengo Es una solo que idea. él lo llamó la red de Indra, pero simplemente parecía una red, una cuadrícula, parecía la estructura sobre la cual todo esto estaba colocado. Así que antes de mi SM, cuando la gente decía Matrix, esto es una Matrix, yo pensaba, sí, pero no puedes explicar eso. Así que realmente no me importa lo que digas al respecto. Es solo un montón de... Ves la película Matrix, ya sabes, y ahora esa palabra se te quedó en la cabeza. ¿Era como una cuadrícula uniforme? Porque estaba envolviendo todo.
No parecía tener una forma perfecta, era como si hubiera algún ángulo. Sí, Sí, se va a doblar. sí, se estaba doblando, pero era una cuadrícula. O sea, tú sabes lo suficiente de física. También estás describiendo como Sí, personas que conoces tienen eso, que podemos organizar el tiempo y la materia. Y es como, ya sabes, hay cosas universales que nuestros cerebros pueden entender. Como alguien que piensa en tecnología, si este mundo fue creado y colocado de alguna manera, necesita ser colocado. Esa cuadrícula es la sí. clave. Eso simplemente Es sigue. como el show de Truman. Sí, es como el límite de nuestra existencia, donde la Tierra evita que la Tierra se desplace lentamente hacia afuera. Es el límite de nuestra conciencia, sí, porque hay algo más allá de nosotros. Creo que tal vez tú hayas ido Sí, ahí. O sea, la cuadrícula es lo máximo que podemos entender, pero ¿verdad? incluso a donde fui, siento que es parte del sistema. Sí, exactamente. Sí, Ya pasó. ¿A ya dónde pasó, fuiste? sí. El fondo del Creo, espacio. sí, era como parecía el final de todo y era una cuadrícula. Solo cables y más allá de eso. Probablemente, Claro, probablemente. una simulación, así es como se va a ver, es el show de Truman. Sí, sí. Son solo los servidores de Elon pasando. Detench. Detench. Casi siento que ya sabes lo que está más allá es si hay un Dios que es como una cosa, una personalidad, o si es un extraterrestre que tiene la inteligencia para crear este tipo de realidad. Ese es quien está allá atrás. Ese es el reino donde existen. Es solo una oficina gris, Sí, llena de sí. gente tecleando, para asegurarse de que esto no se desmorone. No sé cómo explicar esa parte en absoluto. Es cuando, para mí, la imaginación se vuelve necesaria, ¿sabes? Porque está más allá de lo normal, está más allá. O sea, puedo pensarlo, ¿sabes? Pero estaría usando consejos de mis antepasados, textos antiguos. Los textos antiguos nos cuentan algunas de estas cosas. Nosotros pensamos que todo Dios que tiene la capacidad de crear algo merece ser adorado. Ese no es el caso. Creo que las redes sociales nos han enseñado eso. También puedes adorar eso. Sí, incluso Sofía, después de que creó al demiurgo, dijo que fue con Dios, el Dios inefable, y le dijo, esto es lo peor que he hecho, crear a Jehová, porque él y sus humanos andan causando tantos problemas y no hay límite para lo que pueden hacer. Ahora sé que eso podría ser, no me lo estoy inventando, eso está en los textos gnósticos, eso está en la biblioteca de Nag Hammadi. Sofía creó a Yaldabaoth, quien es considerado Yahvé, creó Yahvé. Y eso es lo que adoramos. Y algunas personas dicen que ese es solo un creador. Pero él fue creado y ella lo engañó para que soplara el aliento de Dios en los humanos y los hiciera caminar erguidos, porque ella fue con Dios para pedirle consejo sobre qué podía hacer porque creó a Jehová y él era un problema. Y ella estaba como, cometí este error. Siempre lo hago y lo pongo en mi idioma y no sé qué hacer con este Dios problemático aquí. Solo está portándose mal y creó a estos pequeños humanos tontos y no saben qué hacer. Y él les está diciendo que hagan todo esto. Y Dios le dijo, yo soplé mi aliento en ti, tú sopla tu aliento en él, haz que él sople su aliento en ellos. Y ahora todos somos uno prácticamente. ¿Existen los ángeles? ¿Crees en Yo no, ellos? esa palabra probablemente porque tengo un historial de siempre tratar de ser terco y contrario a la religión. No me gustan muchas palabras religiosas, pero sí. Si lo pusieras en tus propias palabras, lo que otras personas llamarían ángel, como la gente tiene guías. Cuando estaba viajando por el espacio, sentí que si viajaba lo suficiente, probablemente podría haber encontrado este lugar estando desencarnado y habría tenido una misión aquí. Y si hubiera aprendido a comunicarme con las personas, me habrían considerado un ángel. Pero es porque tengo una responsabilidad con este lugar, ya sea que esté encarnado o desencarnado, y volveré aquí para tratar de servir. Así que creo que los ángeles, en mi opinión, simplemente sirven a la humanidad. Podrían tener afinidad por ciertas personas por cualquier razón. Podría ser literalmente que habitaron un cuerpo que estaba relacionado con esa persona en otro momento. Y voy a Sí, venir porque a a veces la servirte. Hay gente una dice afinidad sí. ahí. Y podría ser solo una afinidad energética o podría ser una afinidad basada en la experiencia, ya sabes. Pero creo que la gente tiene, e incluso en Ifá, que es una tradición de África Occidental, existe un concepto llamado Egbe, y esto es como tu familia espiritual y se preocupan por ti. No están encarnados, ya sabes, pero se preocupan por ti. Vinnie Tolman. Sí, ¿Conoces a Vinnie? Sí,
Lo conocí un par de veces en conferencias. El guía de Vinny, cuando murió, resultó que después se enteró que en realidad era alguien que estaba relacionado con él, ¿verdad? Así que incluso esta idea de que tenemos guías así. Creo que a veces usamos un lenguaje demasiado imaginativo para describir esto y demasiado lenguaje religioso para describirlo, pero creo que no es menos real, es real. Creo que, honestamente, esa es la voz que me habla constantemente. Podría decir que es un ángel, podría decir que es Egbe, podría decir que es un espíritu que me ama, podría decir que soy yo, ya sabes, lo que sea. Pero sí, mientras los mensajes sean esperanzadores y responsables y no estén señalando o juzgando a otros, sé que esa es una voz que vale la pena escuchar. Pero en cuanto esa voz empieza a criticar la realidad y te dice que hay algo mal con alguien o llama malvadas a las personas, esa no es una voz que valga la pena escuchar. Última pregunta, ¿cómo es ser papá y criar a un hijo con la información y las experiencias que has tenido? ¿Qué piensa él? Hablé con él y le dije, ¿recuerdas cómo era yo antes? Y él solo dice, él dijo, solía ser y dejo que mi hijo hable con libertad, Y dejo que diga diga groserías. groserías. Trato de decirle que no diga groserías, pero estoy seguro de que las dice, ya sabes, pero él dijo, solía ser un imbécil. Y él tenía como 9 o 10 años cuando dijo esto, dijo, solía ser un verdadero imbécil, dijo, eras malo, dijo, ya no te enojas tanto, dijo, ahora eres más tranquilo. Y viniendo de él, eso significa muchísimo para mí. Ahora, lo que quiero hacer cuando pienso que él está voy metiendo pequeñas ideas aquí y allá. Trato de enseñarle sin que sea obvio que estoy tratando de enseñarle. Así que estoy tratando de ayudarlo a ver la realidad de una manera que sea saludable, sin que sea una filosofía. ¿Es soñador como tú eras? Creo que él está más aterrizado que yo. Yo siempre estaba en las nubes. Él está aterrizado, él es feliz. Y me encanta eso porque yo era miserable. Yo era un niño deprimido y tenía una crisis existencial, preguntando sobre la muerte, con miedo a la muerte a los 7 años, ya sabes. Y él simplemente es feliz. Y verlo feliz es como, él no es como yo. ¿Sabes a lo que me refiero? Y eso es, no quiero que él crezca con la ira con la que yo crecí. Con filosofías muy inútiles, ya sabes, que señalan una sola cosa y actúan como si no existiera nada más. Sabes, eso no es saludable. Y entonces él para mí es una persona equilibrada, es inteligente. Apenas cumplió 12 años en marzo, ¿verdad? Pero mide 1,73 como es un caballero, un gigante. Pero él dice que algunas personas lo llaman un gigante amable porque no es como yo, no es nada malo como yo lo era. Es competitivo, pero es feliz. ¿Sabes? Y para mí, venir de donde vengo y tener la actitud que tenía, tener un hijo que simplemente es feliz, significa mucho para mí. Eso Es un gran significa mucho para regalo. mí. Sí, Sí, es un gran sí. regalo. David Williamson, esto fue absolutamente increíble. Eres absolutamente increíble. Y muchísimas gracias por compartir con Sí, nosotros. gracias por invitarme. Sí. Él dijo algo sobre cómo, cuando escucha a la gente hablar, que ellos piensan que se trata de cosas diferentes, pero en realidad se trata de lo mismo. Y tuvimos una experiencia similar. No era realmente filosófica como tal, pero yo estaba hablando de una terraza. Tú estabas hablando de una plataforma. We fought durante semanas sobre esto. Y fue cuando realmente empezamos a analizarlo, que ambos estábamos hablando de una versión de lo mismo. Tal vez había una diferencia del 15%, pero nos dividió y solo pensé que podemos seguir uniéndonos dándonos cuenta de que todo es lo mismo. Creo que a veces llamas alfombras a los tapetes y eso confunde a todos. Es por mi crianza canadiense. No sé qué pasa en Canadá, pero a veces las palabras, de hecho, sabes que este es un buen momento para mencionar esto. Estábamos viendo algo y tú dijiste, es un set. Está bien. Le estoy mostrando el futuro de la realización cinematográfica. Hay unos videos que me mandó un amigo productor y es un foro inmersivo donde ni siquiera es una pantalla verde. Es una tecnología nueva increíble. Se veía como el paseo en tranvía de Universal Studios con King Kong alrededor. Sí,
Entonces estás en este almacén enorme y el tipo está caminando en el almacén y luego es un entorno inmersivo. Así que todo, el piso es una pantalla, el fondo es una pantalla. Y puedes crear cualquier cosa. Así que de repente él está caminando y ahora está en un desierto y parece un entorno 3D y luego aparece un dinosaurio y parece que pasa justo por encima de su cabeza. No, es una locura. Pasas tiempo en el mundo de la IA. Casi no paso tiempo en Internet viendo cosas visualmente interesantes o innovadoras. Veo mis documentales, escribo cosas y interactúo con ustedes. No sé cómo se ven las cosas hoy en día, así que Jonathan me dice, es una pantalla. No, yo digo que es un estudio inmersivo. Es un inmersivo. No usaste la palabra inmersivo, solo dijiste es. Dije un estudio digital. Él dijo que es un estudio digital y no entiendo. Yo digo, bueno, ¿qué quieres decir? ¿Dónde estamos? Y tú como, ¿qué? ¿Qué no entiendes? No lo hice, no lo hice. No, espera. ¿Cómo es que no entiendes lo que quiero decir? Y yo Está digo, no bien, sé qué espera. estoy buscando. Así que a veces me haces preguntas y yo no sé qué es lo que quieres que te explique, así que fue muy juguetón. Tú decías, ¿qué es eso? Y yo dije, Y él es un solo seguía estudio repitiendo digital. Y las tú dijiste, palabras. ¿qué? Así que quería ver qué parte de eso ibas a analizar o si me ibas a hacer otra pregunta. Voy a relacionar esto con el episodio en un momento. Lo que busco es que digas como ese tipo, como cómo hacen que esas imágenes aparezcan en la pared, como de dónde salió el dinosaurio. Entonces yo responderé eso, diré, lo crearon con IA y todo es una pantalla, pero lo que tú dices es, ¿qué es eso otra vez? Y yo digo, estudio digital, y luego tú dices, ¿qué? Y yo digo, estudio digital. Así que esto es como comunicación básica. Si alguien no entiende algo, no ayuda a que solo repitas lo mismo. Pero si no hace una pregunta, no solo digas, La razón por la que esto se relaciona con el episodio es que cuando lo analizamos más a fondo, había algunas palabras que faltaban que estudio útiles. digital Esas fueron inmersivo. inmersivas. Esto Solo no lo hay es, una no. palabra extra que agrego. Y aún así dijiste, ¿qué? La razón por la que se relaciona con este episodio, sin embargo, es que, ya sabes, depende de cómo veas las cosas, ¿verdad? Y Sofía le dio aliento a los humanos, y luego dejamos de entendernos, y ahora estamos haciendo travesuras. Así es como se O sea, relaciona. esto realmente, ya sabes, algo muy, muy único. Una SM muy única en el sentido de que abarcó muchas otras SM que parecían tan únicas, ¿verdad? Su experiencia, su comprensión y en particular la exploración que ha hecho después. Creo que, no sé, simplemente siento que conecta muchos de los otros temas que siguen surgiendo para nosotros aquí. Una de las cosas de las que no pudimos hablar tanto fueron muchos de los desafíos fisiológicos que de hecho David sigue experimentando. Y de hecho tenemos un enlace. Sí, de hecho hay un lugar donde puedes aprender más sobre lo que él ha estado pasando y ser parte de eso si así lo deseas. Así que también incluiremos ese enlace. Realmente fue una conversación fenomenal. De verdad me siento muy bendecida de haber conocido a David Williamson. Así que, por favor, acompáñanos en Substack. Sabemos que habrá mucha conversación sobre este episodio y hay contenido ahí que no puedes encontrar en ningún otro lugar. Así que ve a billigbreakdown.substack.com y de nuestro breakdown al que esperamos que nunca tengas, nos vemos la próxima vez. Bialik's breakdown, she's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two. Uno de ficción. Now she's gonna break down